parte de la campa donde dice que el IFEMA está bloqueado. ¿Por qué manipuláis? No hablamos. La guerra del taxi, que es uno de los grandes temas de hoy, evidentemente, porque no afecta solo a las grandes ciudades, Madrid y Barcelona, afecta, y esto es lo importante, a miles y miles y miles de personas que trabajan en esos sectores, a millones y millones y millones de personas que utilizan esos servicios y a los muchísimos millones más que elegimos a unos políticos que cuando se plantea un problema de este carácter, mira tú por dónde parece que es que no saben qué hacer. Y a lo mejor, en fin, conviene decirles por dónde podrían tirar. Este va a ser uno de los temas del día. En titulares le cuento a dónde vamos a ir. Primero, la financiación de los partidos políticos. Claro, a propósito de la polémica acerca de la financiación de Vox vía dinero de la oposición iraní. Esto fue en 2014. Vamos a hablar a fondo no solo de la financiación de Vox, sino también del conjunto de la financiación política en España, y vendrá Iván Espinosa de los Monteros a contarnos qué está pasando aquí. 2. La convención del Partido Popular. Este fin de semana Pablo Casado busca su propio perfil entre las sombras de Aznar y Rajoy, y realmente no creo que lo tenga demasiado fácil. Hablaremos con Guillermo Gortázar, profundo conocedor del Partido Popular, y aquí alguno más que tengo yo a mi derecha que también sabe lo que se coció en aquella convención y que nos lo podrá contar. La huelga de taxistas, por supuesto, iremos a fondo en esta cuestión, trataremos de poner sobre la mesa lo que está pasando, que es sobre todo un problema administrativo y la incapacidad de los políticos, de las instituciones, para ponerse al día de cambios tecnológicos que no son capaces de prever y mucho menos de gestionar. Y contaremos una historia que ha pasado sorprendentemente desapercibida, pero que nos parece de extrema gravedad, y es la siguiente. Una consejera del Tribunal de Cuentas, que se llama Enriqueta Chicano, militante feminista de la, creo recordar que es Federación Estatal de Mujeres Progresistas o algo semejante, ha utilizado el otro día el mail oficial del Tribunal de Cuentas para pedir a sus compañeros que máxima vigilancia con Vox y Partido Popular por oponerse a la ley de violencia de género. Es decir, algo que en principio no tiene por qué ser función de un consejero del Tribunal de Cuentas, cuya obligación como funcionario es velar por la transparencia y limpieza de todas las cuentas, no solo las de aquellos que a ella le caen mal. Resulta que esta asociación de la señora Chicano ha recibido cerca de 5 millones de euros en subvenciones en los últimos 5 millones, casi 400.000 euros, para ser precisos, en los últimos 4 años. En fin, que aquí cada palo que aguante su vela, y nosotros palos no, pero velas todas las que sean posible, y no negras como las de la pitonisa famosa, sino bien blanquitas para que se vea mucha luz. Y con estas empezamos a presentar ya a los invitados que nos acompañan esta noche. Don Juan Arza, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un placer tenerle aquí de nuevo. Igualmente. ¿Su titular para esta noche? Pues creo que era algo así como izquierda desunida. Ya. Un breve desarrollo. Creo que no hace falta, la verdad. Es que ha sido a coger un titular de eso. Creo que es la gran noticia de estos días. Y mira que ha habido noticias interesantes, pero creo que el hundimiento de aquella fuerza política que había levantado tantísimas expectativas, que parecía que se iba a comer el mundo, que era Podemos, la descomposición, el derrumbe, podríamos decir, pues creo que es una... En definitiva, creo que es una buena noticia, por motivos que explicaré más adelante. Perfectamente. Entraremos, por supuesto, porque es uno de los temas del día fundamentales. Don Román Cendoya, muy buenas noches. Buenas noches. Su titular. Demolición de Podemos y reconstrucción del PP. Es obvio. No, optimista te veo. No, Sánchez. vamos a ver, porque no se rompe la izquierda, alguien la rompe. Y eso es toda una estrategia. Y Podemos ha durado 5 años, pero ahora hay intereses dentro de la propia izquierda de ocupar unos espacios y generar una alternativa. Yo me juego dobla sencillo, barra y desayuno a que no veremos en muchos meses a Íñigo Errejón en una operación similar a la que se hizo en su día con Izquierda Socialista, integrándose con un montón de gente con una rama dentro del Partido Socialista Obrero Español en el futuro, después de las elecciones con Carmena. ¿Qué te has jugado? Pues un desayuno con barra y cerveza, o sea que... Pues, vale la pena apostar. Pues. No, pues era, porque acepto la apuesta de... Y, mientras tanto, está pasando eso y hemos visto este fin de semana en la convención del Partido Popular, que el señor Ariza estuvo y yo también,
el intento de reconstrucción del PP que está montando Pablo Casado como su proyecto, en el que, haciendo equilibrios muy difíciles, intenta saltar del aznarismo al casadismo, intentando obviar de una manera, aunque la gente le aplaude mucho, a Mariano Rajoy y todo lo que ello ha supuesto. Que ya tiene tarea difícil y mucho trabajo por delante, sobre todo de credibilidad, lo más difícil. Seguramente sí, efectivamente. Hablaremos también, por supuesto, de la convención del PP. Doña Rosa Cuervas Mons, un placer. Buenas noches. ¿Qué tal después de un largo día coordinando los trabajos de la redacción de Intereconomía? Pues muy bien, el día muy bien, y ahora justo acabo de leer la última hora de los mineros que... Sí, que han acabado el túnel, ¿no? Han terminado el túnel vertical, empiezan a trabajar los mineros en ese túnel perpendicular que tiene que llegar hasta Julen, así que todo el ánimo del mundo, toda la fuerza necesaria para los padres de ese niño que... Bueno, porque si no me equivoco ahora, después de que fuera imposible hacer el túnel transversal por cómo era el terreno, la cosa consiste en, paralelo al pozo por donde se supone que cayó, hacer otro y en un momento determinado enlazar los dos con una obra de minería pura. Eso es, han hecho un túnel paralelo al de Julen, han llegado ya unos metros por debajo de donde creen que está el chiquitín, y ahora los mineros a mano tienen que excavar un túnel para llegar hasta el niño. Horizontal. Horizontal, exacto. Sí, una labor pues no exenta de peligro para ellos y complicada, difícil. Yo creo que no se ha hecho nunca algo parecido, pero bueno, todo lo necesario para aliviar de una vez, y sea como sea el desenlace final, la angustia de esos padres, ¿no? Desde aquí solo podemos desear que aparezca con vida, por inverosímil que pueda ser a estas alturas y después de tantos días, pero la esperanza es verdad que es el último que se pierde. Don Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Su titular de hoy? Pues mi titular de hoy es que Sánchez está dispuesto a lo que sea. Antes estaba dispuesto a todo y ahora está dispuesto a lo que sea. Además de regar convenientemente al independentismo catalán con nuevos dineros, va a retirar la tercera parte prácticamente de la presencia del Estado en Cataluña. Y sobre todo lo va a retirar de seguridad, lo va a retirar de policía y de Guardia Civil, en el caso de la Guardia Civil por encima del 70%, justo en un momento en donde es más necesario mantener esa presencia del Estado. Y es, bueno, pues no sé ya si decir el final, porque todo nos parece que es el final y este nunca llega, pero en fin, un eslabón más de un proceso que comenzó hace muchos años, que se agudizó enormemente con la presidencia de José María Aznar, que entregó prácticamente todo al nacionalismo, y un proceso que no ha ido sino agudizándose con el paso del tiempo y terminando en la efectiva desaparición de España, del Estado español en Cataluña, y estamos ya en puertas, si no en el propio proceso. Este asunto que trae Fernando Paz a la mesa me recuerda que Rosa Cuervas Mons, periodista de raza como es, ha sacrificado el titular que ella había anticipado para poner la última hora, pero ella tenía otro titular preparado que iba precisamente sobre esta cuestión. Sí, pero es prácticamente la misma noticia que ha comentado Fernando, y una información que publica hoy el diario ABC, y es cómo se desmantela el Estado en Cataluña. Es una denuncia de parte, porque es una denuncia de, por lo menos la parte que publica el diario ABC, de Alicia Sánchez Camacho, pero que al final refleja un paso más de a dónde nos ha llevado el separatismo que, por cierto, en buena medida, o logros del separatismo que en buena medida tenemos que dar las gracias al señor José María Aznar, como le han recordado estos días algún que otro columnista. Habló de Juan Manuel de Prada, que le afeaba esa ausencia de autocrítica al lamentar lo que pasa ahora en Cataluña. Es interesante, efectivamente. En fin, bueno, esto es lo que considera el titular de Rosa Cuervas Mons, y nos queda el último titular del día. Las bandolistes, el último, pero no menos importante, de don Julio Ariza. Sí. Buenas noches a todos. Encantado de estar aquí otra vez. Gracias por invitarme. Muy buenas noches. Nada. Sí que el titular que he dado que es uno de los temas que supongo que trataremos aún, no sé con qué, digamos, extensión, pero me parece que lo que está haciendo el señor Villarejo con el tema del 11M está pasándose de la raya. La semana pasada decíamos aquí, ha dicho que va a hablar, es impresentable, a ver qué hace. Bueno, lo que ha hecho es decir lo que sabemos todos en realidad, y ya está. Lo significativo es que lo diga él y en ese tono, ¿no? Sí, ha mezclado además el tema del BBVA y no insinúa, sino que dice claramente que en la operación 11M el factor BBVA fue, digamos, tuvo que ver, la operación del BBVA tuvo que ver, dice él o dice su abogado, con lo que pasó el 11M y cómo se desarrolló. Entonces, a mí me parece que en un tema, no es un tema, es que es un tema tan delicado, tan duro, tan cruel,
200 muertos sobre la mesa, todos los heridos, así es. Todo el dolor que produjo aquel terrible atentado, que tantos años después haya alguien que diga que tiene información sobre eso y que no la ha contado, y que es información relevante y que deben conocer los españoles, que él mismo lo dice, me parece repugnante, sinceramente. Y lo es, efectivamente. Pues hablaremos también de esto, el repugnante juego de Villarejo con B. O sea, perdón, con V, porque con B es otro Villarejo el que, en fin, mucho menos repugnante, por cierto. Vámonos a la publicidad. El chiste no era solo para demostrar usted qué gracioso soy, eso es lo de menos. Lo demás era hacer justo el tiempo para que entre Iván Espinosa de los Monteros, que lo tenemos tocando a la puerta para contarnos la financiación de Vox. Pausa para la publi y a la vuelta estamos. Bien, estamos de vuelta, lo prometido es deuda y en este caso nunca mejor dicho porque hablamos de financiación. Financiación de partidos políticos. La noticia a la que le llevan dando bola varios medios desde hace muchos días es, como usted sabe, la financiación de Vox. La financiación, por así decir, inicial de Vox, porque son hechos de 2014, cuando se financió aquella campaña electoral de las elecciones europeas. ¿En qué consiste la acusación? Oye, el periódico independiente de la mañana, que ahora se llama Del Mundo Global o no sé qué gaitas, habría con esto como la gran cosa. Vox se financió con dinero de la oposición iraní, 1 millón de euros con el que pudo abrir aquella campaña, y al paso aparecieron un montón de comentarios superpuestos sobre, uno, qué vergüenza que un partido se financie con dinero extranjero, y dos, y esto ya es para tomárselo un poco más en serio, resulta que aquel dinero procedía de grupos vinculados con organizaciones que estuvieron en la lista de organizaciones terroristas de los Estados Unidos. Y esto tenía más relieve, evidentemente. Hoy queremos hablar de este asunto por utilizar la metáfora a calzón quitado, es decir, ¿qué está pasando aquí exactamente? Antes, y para ponerlo en contexto, nos ha parecido interesante recordar, más que nada porque, vamos a ver, el pecado es pecado, pero la hipocresía es hipocresía. Entonces, para eliminar las hipocresías y quedarnos solo con el eventual pecado, nos ha parecido interesante recordar la financiación de los partidos políticos españoles cuando arrancaron. Cosa que, claro, ustedes son muy jóvenes y ya no se acuerdan, sobre todo usted, señora. Pero don Julio y yo, que ya somos mayores, nos acordamos perfectamente de quién financió al PSOE de Felipe González, de quién financió... Sí, usted también. No, estoy de acuerdo, nos acordamos perfectamente en que seamos mayores, estoy más de acuerdo con usted. Bien, vale. ¿Quién financió a todos aquellos partidos en su momento? Y las cosas hay que contarlas como son y como fueron. Porque un partido político no se monta de la noche a la mañana. Y esto hay que saberlo. Y para uso de las nuevas generaciones, que diría Vanigem, ahí va. Rafa, buenas noches. Rafa. Buenas noches, José Javier. Efectivamente, llevan varios días produciéndose noticias de alcance con respecto a la financiación de Vox. Hoy, sin ir más lejos, el diario El País lleva a su portada que el partido de Santiago Abascal se fundó gracias a 1 millón de euros donados por el exilio iraní. Pero no es el único partido, como vamos a ver a continuación, que recibió ayuda del exterior. Sin ir más lejos, la UCD de Alfonso Suárez contó con la estructura nacional del Movimiento Nacional, que tanto conocían tanto Suárez como Martín Villa, pero también con dinero negro de las empresas del sector eléctrico. Saben ustedes que el gobierno de Suárez apoyó la creación de la central de Lemóniz y las industrias eléctricas apoyaron a su vez a los de la UCD. Además, se obtuvo dinero de países árabes, entre otras cosas, para que la UCD, a cambio de que la UCD no reconociera el Estado de Israel, y también obtuvo créditos bancarios de los que, por cierto, nunca más se supo. Esto con respecto de la UCD, pero con respecto del Partido Comunista de Santiago Carrillo también hay muchas cosas que hoy en día no se saben, sobre todo cuando se acusa a Vox de financiación extranjera. Contaba el PCE, fue el único partido que contaba con estructura en toda España antes del 20 de noviembre del 75 y recibió, como están viendo ustedes, cantidad de dinero en dólares americanos, en francos suizos y en pesetas. En total, sumando todo lo que la Unión Soviética invirtió en el Partido Comunista de España o en el Partido Comunista de los Pueblos de España, fueron más de 650 millones de pesetas
desde el año 72 hasta el año 90, que es el fin de la Unión Soviética. Esto con respecto a los comunistas. Con respecto a los socialistas, bueno, pues también los alemanes invirtieron grandes cantidades de dinero en el advenimiento de un partido socialista más moderado que el Partido Comunista de España. Willy Brandt, a través de la Fundación Ebert, invirtió en el Instituto de Técnicas Electorales, que en ese momento presidía Alfonso Guerra. Financió con 5 millones de pesetas al mes infraestructuras, alquileres de las 52 sedes socialistas y pagó más de 104 nóminas de todo el país cada mes. Esto con respecto a los socialistas. También se invirtió en formación de miles de cargos del Partido Socialista y de la UGT a través de más de 3.000 cursos, desde el año 75 hasta bien entrado en los años 80. Esos cursos sirvieron para preparar a todos los socialistas de España en organización, propaganda, retórica y finanzas. De manera, José Javier, que no sería Vox el único partido que habría sido financiado con dinero extranjero. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Rafael Núñez Huesca, por este informe. Y decimos todo esto no para subrayar que quien esté libre de pecado tire la primera piedra, que a lo mejor también, sino porque nos habría encantado que en su momento cada uno de estos partidos explicaran ese dinero de dónde venía. No pudimos, más allá del ni flic ni floc que algunos veteranos recordarán en las Cortes españolas. Pero si con ellos no pudimos, con Vox sí. Se ha dejado, además no tiene más remedio. Y vamos a aprovecharlo. Don Iván Espinosa de los Monteros, muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a ver. El acta de la acusación, 1 millón de euros, que es un dinerito. Bueno, yo estaba viendo algunas de las cifras en pantalla y me estaba dando mucha envidia, ¿no? A mí me hubiera gustado realmente tener capacidad para mantener 52 sedes, 100 y pico empleados durante muchos años, ¿no? Nada que ver con este caso. Aquí de lo que se habla es de que ha habido gente, individuos, nunca organizaciones, nunca países, sino individuos que por una relación que tenían personal con el que era candidato a las europeas en ese momento, que era Alejo Vidal Quadras, una relación que se estableció mientras él era vicepresidente del Parlamento Europeo por el Partido Popular, una relación que además es común a muchos otros partidos, porque dice que estas personas de las que estamos hablando son exiliados iraníes, son gente que está en contra del régimen totalitario de los ayatolás en Irán. Y estas personas, que son pues un dentista de París, un abogado de Nueva York, tenían esa buena relación con el señor Vidal Quadras y financiaron su campaña para las europeas dentro de los límites de la ley, dentro de los límites que marca la ley, que la ley permite que ciertas personas, individuos, nunca compañías, nunca países, que ciertos individuos financien campañas hasta un cierto límite, como digo, igual que los españoles pueden financiar. Un cierto límite y hasta un cierto día. Es decir, hasta un cierto día. Cuando faltan 54 días para las elecciones, tú ya no puedes recibir donativos del extranjero. Entonces, esto se hizo conforme a la ley. Por eso yo creo que es muy importante destacar varias cosas. Primero, Vox siempre ha cumplido con la ley de financiación de los partidos políticos. Siempre. Todos los donativos que se han recibido por transferencias bancarias a las cuentas designadas a tal fin. Los extranjeros tienen una cuenta distinta de los nacionales, los afiliados tienen una cuenta distinta de los no afiliados, pero siempre cumpliendo con la legalidad vigente. Segundo, insisto, ninguna empresa, ninguna organización, ningún país, ninguna persona jurídica, es decir, solamente personas físicas han contribuido a Vox desde el día de su fundación, sea para una campaña, sea para la propia financiación del partido. Tercero, Vox es el único partido de todos los que se han visto ahí, de todos los que hay, que solo se ha financiado con dinero de sus propios afiliados, amigos, contribuyentes, gente que hay que decir. Le ha costado 0 euros al erario público hasta hoy. Y ojo que llevamos 5 años, que yo no creo que haya otra historia parecida de un partido que haya estado 5 años sin entrar en las instituciones, financiándose solamente con sus amigos, sus afiliados. Es una verdadera startup, en este caso no tecnológica, sino del mundo de la política, ¿no? Y por último, por cierto, has dicho al principio que lo prometido es deuda. Bueno, precisamente Vox es probablemente el único partido que tampoco tiene deuda. No tenemos una sola deuda con ningún banco. Bueno, aún, pero si hemos sobrevivido 5 años en la llamada travesía del desierto sin llegar a pedir un crédito, yo creo que podremos sobrevivir unos cuantos años más gestionando con austeridad y con rigor el escaso presupuesto que manejamos, tan escaso que el otro día me decía que somos también el único partido que tiene el doble de diputados que de empleados. Nosotros hemos aguantado el tirón con unos 6 empleados en la sede cuando hemos obtenido 12 diputados andaluces, ¿no? Vamos a ver, bien, ha estado muy bien como maniobra de extender el campo,
Pero la pregunta era el 1.000.000 de euros. Y lo que yo, esa está contestada. Esa está contestada, además hay que decir... 800.000, porque luego hubo 200.000 de otros contribuyentes, de personas hay que decir además que las informaciones que se han publicado no han llegado a ser extremadamente deshonestas y en general han reflejado de quién venían. Y es verdad que evidentemente se trata en su mayoría de aportaciones privadas. La cuestión es la siguiente. ¿Hubo después de aquella campaña de 2014 más financiación iraní, de la oposición iraní para Vox? No. Esa financiación estaba dirigida exclusivamente al candidato Alejo Vidal Quadras, que había establecido durante muchos años esa relación con la oposición. ¿Cuáles son los eventuales vínculos de esos financiadores con esa organización de la oposición al régimen de los ayatolás a la que se le atribuye un brazo terrorista? Insisto, los que pusieron dinero, al menos hasta ellos, pero los que pusieron dinero eran individuos que tienen nombre y apellidos, que tienen un número de pasaporte, porque además se pide identificación de cada uno de ellos, que por cierto sí se remitió al Tribunal de Cuentas. ¿Alguna vez esta pregunta va después, así que ahora vamos a entrar todos ellos identificados, como digo, todos ellos en transferencia bancaria, y son, pues, Javier, son en general autónomos, emprendedores, gente que le ha ido bien en la vida y que se ha podido permitir apoyar causas en las que creen, porque esto es una cosa también muy interesante. En España tenemos tendencia a quejarnos mucho, algunos a actuar un poco, pero muy poquitos tenemos tendencia a apoyar causas. En esta casa ha habido gente que se ha dedicado a apoyar la causa que defiende esta misma casa con pequeñas donaciones, pequeños donativos, pero si todos los que creemos en ciertas ideas las apoyáramos de una manera proactiva, pues probablemente nos iría mucho mejor. Esto es una cosa singular de España. En el resto del mundo, prácticamente en todos los países, la gente apoya con su dinero, o con su tiempo, o con su esfuerzo, pero muy frecuentemente con su dinero, aquellas causas en las que cree. Y una de las causas que creen es la causa de la libertad, que es una de las causas que defiende Vox. Y ciertamente buena parte de la oposición iraní, pero no toda. Naturalmente. Y aquí es donde entramos en la famosa triangulación que lleva a que algunas de las personas que aparecen como donantes estén vinculadas con organizaciones que a su vez están relacionadas de una forma u otra, que es lo que cuenta hoy la prensa, con organizaciones que fueron consideradas terroristas hasta el año 2003, bastante antes, por cierto, de la fecha de la Estamos hablando del año 2014. Esto hay que decirlo, estamos hablando de por los gente... Estados Unidos. La cuestión clave es, Vox niega que haya una vinculación orgánica entre su financiación y ningún grupo extranjero. En ningún caso, como digo. Hubo hace 5 años una financiación de una campaña concreta, que era la del candidato Vidal Quadras al Parlamento Europeo, por las vinculaciones que él había tenido tradicionalmente. E insisto, de las que tampoco hay por qué... no hay nada de lo que sentirse... no hay ninguna deshonra en todo esto. Yo insisto en que lo que tenemos que hacer quizá es aprender que en otros países la gente que cree en una cierta causa contribuye, ayuda y la financia, ojo, siempre dentro de los límites de la ley. Yo este año pues espero encontrar a gente que también contribuya, como ha venido contribuyendo durante estos 5 años, al sostenimiento de Vox dentro de los límites de la ley. Pero no ha habido ninguna relación, no hay ninguna relación orgánica entre Vox y estas personas que financian una campaña concreta. Al salir Vidal Quadras del partido, desaparecieron ellos. Lo del Tribunal de Cuentas. Porque Vox dijo que el Tribunal de Cuentas había avisado sus cuentas y el Tribunal de Cuentas hizo saber a la prensa del mismo... Son dos cosas distintas. Vox lo que ha hecho desde sus orígenes, desde su misma fundación, y en esto pues... yo traje al partido en ese momento a una persona que había sido presidente de Arcelor, en una auditora en la que yo trabajé, y él propuso, y se aprobó desde el principio, Enrique Álvarez se llamaba, que todos los años las cuentas anuales de Vox fueran primero auditadas por una empresa independiente, cosa que ningún otro partido ha hecho, es decir, que se auditan igual que cualquier empresa de un cierto tamaño, y segundo, también por estatutos, estos están los estatutos, también se remiten al Tribunal de Cuentas. Nosotros las remitimos al Tribunal de Cuentas. Y ahora el Tribunal de Cuentas dice, nosotros no las miramos porque no habían ustedes adquirido representación parlamentaria. Bueno, ya no puedo responder de que usted haga su trabajo o no, o de que le parezca que esto... Esto es una cosa que es importante aclarar. Que cuenta con un presupuesto de más de 60 millones de euros al año. Y no encontraron tiempo para auditar las cuentas de uno de los 10 partidos en España. Bueno, pues está interesante. Y podemos hablar de a qué se dedican justamente los consejeros del Tribunal de Cuentas. Me gustaría saber a qué se dedican con el email corporativo. Pero antes... Ha habido candidatos que han caído por esto en otros países. Claro. Pero antes de este asunto... hemos de dar la palabra a los contertulios de la mesa, que con toda seguridad están deseando hacer sus preguntas. Es decir, preguntas, no églogas, a don Iván Espinosa. Le agradezco muchísimo que la confianza que tiene usted en mí y en mi capacidad. He mirado derecho en general, no necesariamente. Sin duda alguna. A mí me pareció muy significativo que el Tribunal de Cuentas, en esa declaración que hace públicamente a partir de la información del país, mintiera. Porque puedes mentir de muchas maneras. Y una muy terrible es decir solo parte de la verdad. Y era verdad que ellos no habían mirado las cuentas de Vox. Pero lo que la gente quería saber era si era verdad
lo que Vox decía de que había enviado las cuentas al Tribunal de Cuentas, cosa que era así. Al decir el Tribunal de Cuentas yo no he mirado las cuentas, envía el mensaje a la opinión pública de que Vox no había enviado las cuentas. Por tanto, lo que debía haber hecho seriamente el Tribunal de Cuentas es decirle al público, oiga, recibimos las cuentas, pero nosotros no las hemos mirado, puesto que ya no tenía relevancia desde el punto de vista de auditoría electoral, puesto que ellos no habían obtenido un escaño. Por tanto, lo más grave de todo este proceso, que comienza con la información del diario El País, es que el Tribunal de Cuentas sugiere una calumnia, sugiere algo que hiere y hace daño a la reputación de un partido político que, como ningún otro, ha cumplido con sus deberes respecto a su obligación de estar auditado y presentar las cuentas. A mí eso me parece relevantísimo, porque todo lo demás procede de ese hecho inicial en el que el Tribunal de Cuentas engaña a la opinión pública. Y me parece muy grave, don Iván. ¿Ves? Lo segundo es... ¿Por qué decía yo lo de las preguntas y no las églogas? Sí. Tenemos que irnos a publicidad. Lo siento. Tenemos que irnos a la publicidad ya a la vuelta, la segunda. Actualmente de la Campa, donde dice que el IFEMA está bloqueado. ¿Por qué manipuláis? No abramos. Periodo 2 de la égloga de don Julio Ariza. Segunda cuestión que quiero plantearle con toda crudeza. ¿No es mucho mejor que le financie a usted a alguien que quiere y ampara la libertad que una dictadura o gente que busca la opresión de los pueblos y de las gentes? Naturalmente, por definición, aquellos individuos que creen una causa paralela a la nuestra, que es la causa de la libertad, es la misma causa. A mí me encantaría, además, si es que lo digo abiertamente, que nos financiara más gente que pensara como nosotros, porque piense que no es que ellos defiendan nuestras ideas, sino que somos nosotros los que defendemos sus ideas. Y claro que me encantaría que hubiera más gente defensora de la libertad. Pues a lo mejor habrá en España o fuera de España algún exiliado cubano o algún exiliado venezolano. Y estoy seguro que habrá muchos españoles, ya empieza a verlos, que quieren contribuir a esta causa también. Y todos ellos que crean en las causas que cree Vox y que saben que no van a recibir nada a cambio más que el compromiso de que Vox mantendrá sus ideas, pues claro que están invitados a contribuir y serán muy bien recibidos. La tercera y última cosa. El intenso placer que me produce quitarle la palabra al señor Ariza ¿Nos podría usted dar las direcciones de los donantes por si quieren tener a bien apoyar esta casa? Pues yo creo que podemos hacer un esfuerzo conjunto. Apoyen ustedes a Vox y Intereconomía. Sería un gran dúplex. Eso sí que era una pregunta interesante. Don Juan Arza. Muy bien. Bueno, yo creo que es evidente que se ha querido utilizar este caso como un digamos, torpedo en la línea de flotación de Vox en un momento en el que constituye una amenaza muy clara, ¿no? Para los partidos, llamémosle, del sistema. Creo que hay varias notas en esta cuestión bastante definitorias. Una es que no se haya utilizado ningún instrumento como el que utilizó en su momento el señor Monedero para escamotearle al fisco esas donaciones, ningún instrumento en el extranjero, sino que sea perfectamente trazable ese dinero que llegó a Vox. Y creo que la analogía, por ejemplo, que se puede hacer con los exiliados cubanos en Estados Unidos, pues es muy clara. No es lo mismo, para que todo el mundo me entienda, que te financie Fidel Castro, que es a quien financiaría Podemos, que te financie el exilio cubano, que es a quien financiaría otros partidos políticos, ¿no? Dicho esto, también es verdad que yo creo que cabe preguntarse el para qué, ¿no? Es decir, oye, normalmente sea quien te entregue un dinero, si te lo entregara el exilio cubano al Partido Republicano, pues se sobreentendería que lo hacen porque es un partido que sostiene una política dura, una política, digamos, sin concesiones hacia el régimen cubano, y creo que también aquí en este caso aclararía bastante a la opinión pública conocer un poco qué actividad desarrollaba el señor Vidal Quadras
qué preguntas ponía en el Parlamento Europeo, qué tipo de acciones emprendía que tuvieran relación con este grupo, ¿no? Creo que esto aclararía bastante también la situación. Sí, es una buena pregunta. Yo no seguí tan de cerca la actuación o la trayectoria del señor Vidal Quadras en los muchos años que estuvo de parlamentario europeo por el Partido Popular y siendo vicepresidente del Parlamento, además, que es un puesto muy relevante. Lo único que intuyo, por lo que nos explicó, es que él siempre había apoyado la causa contraria al régimen de los ayatolás, que él siempre había apoyado la causa de libertad, cosa que seguimos apoyando en Vox. Y yo creo que era, pues, quizá en reconocimiento de esos años en los que él había estado apoyando esas ideas, ¿no? Y esas causas. Entonces, es curioso porque, como bien decías, apuntabas a que esta noticia está intentando tocar la línea de flotación de Vox. Primero, esto no es una noticia. La noticia es algo que es novedoso. Esto se publicó en el año 2015, se explicó entonces como se explica ahora, y lo que pasa es que lo está reciclando y lo está intentando estirar como un chicle, ¿no? Ese blog que tiene Soraya Sáenz de Santamaría, que antes se llamaba El País y ahora, bueno, sí, algunos lo siguen llamando El País, ¿no? Ese blog rescatado, eso sí, con dinero semipúblico, con el dinero de todos, en el año 2012, gracias a la intervención de compañías como Telefónica, el Santander, esas compañías que a veces pueden resultar tan independientes del poder, ¿verdad? Que cuando la vicepresidenta te dice, usted invierte aquí, sabiendo que vas a perder dinero, sabiendo que es una inversión que no tiene ningún sentido, se metieran en el capital de Prisa, una compañía que todo el mundo sabía, como luego se está demostrando, que no tenía salvación, que no iba a dar ningún rédito. Pero en eso consiste también el capitalismo de amiguetes de algunos, ¿no? Y en este caso el blog de Soraya Sáenz de Santamaría, por cierto, luego también participado por grupos interesantes de conocer, casi todos extranjeros, desde Amber Capital, el sultán qatarí Al-Jadafi, HSBC Holdings, el empresario mexicano Roberto Alcántara, el billonario alemán-americano Nicolas Berggren. O sea, interesante, ¿no? Que el capital de Prisa sea mayoritariamente extranjero, mayoritariamente dominado por gente cuyos intereses en España no se conocen muy bien. Es obvio que no lo han hecho por una rentabilidad, puesto que es una compañía que va a pique. Y sin embargo, qué curioso que esta gente tan rica y tan conocida y tan globalista... ¿Tienen dinero de los catarís? Parece que sí, que tiene dinero de los catarís y bastante. A ver, se preocupa por la democracia en España, como todo el mundo sabe. Hay que recordar, por cierto, que muy pocos meses después de las elecciones europeas firmó Estados Unidos con Irán el acuerdo nuclear, para gran irritación de la oposición iraní del exilio. Es un dato interesante. Rosa Cuervas, vamos. Brevedad, por favor, que tenemos más cosas. Brevemente, estoy de acuerdo con la idea que lanzaba Juan de por qué ahora rescatar esta noticia. Es evidente que porque ahora mismo Vox supone una preocupación, una amenaza para algunos, entre ellos para el diario El País. Yo creo que es bueno que esa información salga y que se cuente, que el Tribunal de Cuentas, si entonces no considero necesario mirar esas cuentas, que las mire ahora, porque creo que todo lo que sea dar más información al votante es positivo. Pero la pregunta es, porque creo que en muchas ocasiones los medios de comunicación van por un lado y las preocupaciones reales, por los mensajes que estaban llegando aquí, aunque la audiencia del gato al agua no puede servir de muestra global, pero podría valer, más o menos van en ese sentido. La pregunta es, ¿ha habido alguna llamada a la sede de Vox de algún afiliado, de algún votante, de algún simpatizante que haya preguntado por esta cuestión? Porque de manera paralela a esta noticia, hoy desde el gabinete de prensa de Vox se decía el dato de afiliados, que creo que ya son 30.000 afiliados. Entonces, esa sensación que los medios a veces, los periodistas, nos empeñamos en convertir en noticia algo que al votante le importa un pimiento, si es Irán, si es un exiliado cubano, venezolano. Le viene dando igual. Es decir, yo no atiendo los teléfonos, tenemos docenas de personas y aún así no somos capaces de atender todas las llamadas porque... Bueno, pero que sí se comenta, sí se ha comentado. Pero por lo que yo veo por redes sociales, hoy he estado en la sede, he podido hablar con gente, no es un tema que se comente ni internamente ni que preocupe nada. Si nos preguntan, contestamos, porque yo creo que en política, como en toda la vida, pues hay que ser claro y dar explicaciones y sobre todo las cosas que son fáciles de explicar, pues no hay por qué ocultarlas, ¿no? Esto es una cosa fácil de explicar, se explicó en 2015, se explica las veces que haga falta, pero no forma parte de las preocupaciones principales ni de la gente que está trabajando en Vox, ni de la gente que se nos dirige o nos llama o nos contacta por redes sociales. Es más la preocupación, pues eso, del blog de Soraya Sáenz de Santamaría, antes conocido como El País, que está buscando cómo atacar, buscando porquería. Y yo sé que van a seguir sacando cosas medio raras, con unos titulares que dicen medias verdades, como dice Julio, para intentar crear una sombra de sospecha sobre algo que es muy claro, que es muy sencillo y que no tiene mayor...
trascendente. Don Fernando Paz y don Román Cendoña, por este orden y con brevedad, porque tenemos que irnos al Tribunal de Cuentas precisamente ahora. Bueno, yo creo que es un ejemplo muy claro de lo que son fake news, sinceramente. Creo que está, además hay que entenderlo, inserto en el contexto de una campaña continuada. Yo estos días estoy viendo las grandes cadenas generalistas, con numeradas, esas de por la mañana de los magazines matinales que cumplen la función que todos sabemos que cumplen. Numeradas. Y forma parte de una campaña que es, pero auténticamente delirante en cuanto a su relación con la verdad, y que tiene mucho que ver con lo que han salido estos días, por ejemplo, que presuntamente dice Vox acerca de la violencia de género, por ejemplo, o de las autonomías, ¿no? Y en ese sentido lo entiendo como un eslabón más, creo que fallido. Y me da sobre todo, bueno, por dos razones. Una primera, porque todas estas cuestiones, efectivamente, como decía Rosa, no interesan absolutamente a nadie. Lo primero, y no tienen ninguna influencia en la gente. Se ha visto en el caso de Podemos, la financiación iraní, venezolana, no han mellado en absoluto nada la intención de voto y el apoyo a Podemos. Han sido otras cosas relacionadas con Chávez. Galapagar que Caracas. Por supuesto, ha sido Galapagar lo que ha matado a Podemos. Sí, sí. Pero en fin, y sobre todo porque tengo una impresión que no sé si es la que tiene don Iván, y es que todas estas cosas, lejos de hacerle daño a Vox, la están alimentando, porque la gente no es idiota y la gente percibe que hay una campaña generalizada, por lo demás extraordinariamente visible, de ataque a Vox continuo y encarnizado por parte de gente que precisamente es a quienes la mayor parte de la población rechaza. No, yo estoy de acuerdo, y además si uno lee la noticia de ese blog, es que me resisto a llamarlo a diario El País, ¿no? Es el blog de Soraya, eso es lo que es. Si uno lee debajo de la noticia los comentarios, yo creo que eso siempre es un buen termómetro para ver qué es lo que está pensando la gente. Nosotros casi prestamos ya más atención a los comentarios que a la noticia en sí, porque la noticia tiene poca credibilidad. No solo es fake news, como tú decías, sino que es old news, o sea, es noticia antigua, por lo tanto, si es tan antiguo, no puede ser noticia, ¿no? Eso es lo que lo caracteriza, eso es lo que lo hace precisamente una noticia falsa, crear la falsa expectativa de que aquí hay algo nuevo, cuando no lo hay. Cuando uno lee esos comentarios a las noticias, se da cuenta de que esto está generando una mayor adhesión, un mayor apoyo de todas las personas que tienen criterio y entienden lo que hay detrás de la noticia. Román Cendoña. Ustedes hicieron la lista de nombres con pasaportes de los extranjeros que financiaron esto. Esto quiere decir que España tiene las fronteras abiertas para todos aquellos que son pobres y miserables y que la gente que viene con dinero tiene que renunciar a apoyar, crear, participar en la economía del país. Bueno, es una buena pregunta. En cualquier caso, en fin, lo que es importante siempre es que se cumpla la ley en ambos casos, tanto en el tema de inmigración como en el tema de financiación. Es estrictamente necesario que todos cumplamos la ley y por tanto, bueno, pues eso es lo que ha hecho Vox siempre. Defender el estricto cumplimiento de la ley. Así que la cuestión queda ahora mismo en lo siguiente. Tendrá que explicar el Tribunal de Cuentas por qué no inspeccionó las cuentas que se le prestaron, o al menos decir si efectivamente las recibimos, que es la cuestión. Al Tribunal de Cuentas vamos a ir enseguida. Yo antes me despido de don Iván Espinosa de los Monteros. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche para contestar a las preguntas que todo el mundo le está haciendo en los medios, ciertamente. Lo de la calle ya es otra historia. Pero es que lo del Tribunal de Cuentas tiene su lado hoy un poquito siniestro, porque ya no es solo Vox, es el conjunto de la derecha, lo que se ha visto en acusación con el caso de Enriqueta Chicano. ¿Enriqueta Chicano quién es? Enriqueta Chicano es una vocal socialista en el Tribunal de Cuentas. Me pregunto yo por qué en el Tribunal de Cuentas han de ser vocales con carné en la boca. En fin, pero esta es otra cosa. Bueno, que ha iniciado en su institución, en el Tribunal de Cuentas, una campaña contra el PP y Vox por querer cambiar las leyes de género. Por el tribunal de la señora Chicano, en fin, por el Tribunal de Cuentas, pasan las cuentas de los partidos políticos. Chicano, que ha estado ligada tradicionalmente a colectivos feministas y es afín al PSOE, había lanzado literalmente este mensaje en un correo electrónico oficial. Cito: ¿y los hombres? ¿Cómo puede haber un solo hombre que permita que la formación a la que vota se plantee la duda sobre si hay que derogar esa ley? Ni un paso atrás, que sea algo más que un buen eslogan. Tenemos una imagen, vamos a ver el deco, compañeros, cuando queráis, de en qué situación puede incurrir la señora Chicano, porque el reglamento del Tribunal de Cuentas, en su punto 3.1 dice: el personal que participe en los procedimientos fiscalizadores deberá actuar con la debida independencia respecto a la entidad fiscalizada, sin otra motivación que el interés público, y desempeñará con objetividad e imparcialidad las tareas que le sean encomendadas. Lo cual quiere decir lo siguiente, que la señora Chicano, miembro activo del Partido Socialista y de la Federación Estatal de Mujeres Progresistas, es muy dueña de tener la ideología que le apetezca, faltaría más, las opiniones que le apetezca, faltaría más, pero lo que no puede hacer es prevalerse de su posición, en este caso inspectora, para proponer una cruzada contra los partidos que no le gustan.
Y aquí es donde entra el asunto serio. Insisto, que la señora Chicano sea de izquierdas, de ultraizquierda, de centroizquierda o de heteroizquierda, da exactamente igual. Aquí no es relevante. Aquí lo relevante es que utilice su puesto oficial con exigencia de neutralidad para utilizarlo contra aquellos a quienes ella considera sus enemigos políticos. Desde el punto de vista jurídico, reglamentario, administrativo, ¿esto qué consecuencias tiene? Hemos querido ponernos al habla al efecto con don Carlos Berbel, director de Confilegal. Don Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Esparza, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver, esto yo no sé si será muy común o no, pero desde luego no es usual que salga al conocimiento público semejante vehemencia. Hola, ¿Se ha cortado? ¿Me has escuchado la pregunta? No, bueno, repítemela. Ante todo, claridad, sí señor. Digo, el Tribunal de Cuentas es un organismo fiscalizador teóricamente neutro. Sí. Sus miembros, por tanto, deben guardar, digo yo, la mayor apariencia posible de neutralidad. ¿Y esta señora en qué posición queda ahora? A ver, hay que poner esto en contexto también. Es decir, las cosas no son blancas o negras, como tú bien sabes, que son grises en muchos casos. En el Tribunal de Cuentas se creó hace ya un tiempo, bastantes meses, una comisión de igualdad que está formada por funcionarios y por miembros de los sindicatos. La función de esta comisión de igualdad, se llama así, que está presidida por Enriqueta Chicano, es justamente pues eso, velar por la igualdad entre ambos sexos dentro del Tribunal de Cuentas. ¿Qué ha ocurrido? Pues que desde hace un año más o menos están enviando continuamente cada semana 1 o 2 artículos, concretamente de periódicos, en los cuales se remacha o se reafirma ese punto de vista. Este último, que es el que ha montado toda la historia, forma parte de un artículo que escribió Jorge Martínez Reverte al País, y que cuando se remitió a toda la casa, a todo el Tribunal de Cuentas, pues claro, todos se quedaron sorprendidos de recibir este mensaje que venía con esa idea. Nuevamente esto no suele mandarlo a la presidenta, lo manda la comisión que ella preside. Por lo tanto, estamos hablando de que no hay una relación o una responsabilidad directa, completa de Enriqueta Chicano, sino que es una relación indirecta, según me dicen mis fuentes. Están todos muy sorprendidos por cómo se ha salido esta historia de madre dentro de los medios de comunicación, principalmente por lo que ha publicado OK Diario, pero ratifican eso, que lo que está viendo de fondo, lo que hay dentro del Tribunal de Cuentas, si me permites, es una lucha por el poder. Ya sabes que el pasado mes de junio, julio, cambiaron al presidente del Tribunal de Cuentas, entró María José de la Fuente, el Partido Popular se hizo con las 2 vicepresidencias, el Partido Socialista está dentro hecho unos zorros, por una parte Enriqueta Chicano y por otra parte Felipe García Ortiz, y al final del camino ella quiso ser presidenta y al final del camino no pudo ser presidenta, y esto es la consecuencia de todo aquello. Es decir, ya sé que esto es muy complicado, pero ya te digo que dentro del partido, dentro del Tribunal de Cuentas, estamos muy sorprendidos por el impacto que ha tenido esta información, que no es más ni menos que una repetición o una serie de envíos que están haciendo en los últimos varios meses, en los cuales informan de que la igualdad tiene que prevalecer, pero ya sabes, etcétera. Carlos, en todo caso, y puesto que yo soy, como la gente que nos está viendo, uno de los innumerables millones de desdichados que pagamos el sueldo de la señora Chicano y de todos los demás consejeros del Tribunal de Cuentas, me gustaría saber lo siguiente. ¿Es común que en los correos electrónicos oficiales de los consejeros del Tribunal de Cuentas aparezcan promociones de carácter ideológico? No deben hacerlo, tienen que ser neutrales completamente. Eso estoy completamente de acuerdo contigo. Esto ha sido un error evidente y desde mi punto de vista se han pasado 4 pueblos. Tenía que haber avisado en ese correo electrónico, en esos correos electrónicos que están mandando, que son publicaciones que se hacen de publicaciones regulares, periódicos, revistas y demás, que van en esa misma dirección, pero que no representan, según me han contado a mí fuentes del Tribunal de Cuentas, no representan el punto de vista del Tribunal de Cuentas como tal. Es decir, es esa comisión de igualdad formada por funcionarios y por miembros de los sindicatos los que seleccionan esos artículos y los envían. Este concretamente es uno de Jorge Martínez Reverte, del País, que es el que se ha interpretado como una llamada a las barricadas por parte de Enriqueta Chicano contra todos aquellos que no estén de acuerdo con el punto de vista de la violencia de género.
aclarada en todo caso la casuística concreta de este asunto. Carlos Berbell, director de Confilegal, muchísimas gracias. Hasta otro día. Un placer. Gracias. Bueno, hagan juego, señores y señora. Pues a mí me llama la atención que en el Tribunal de Cuentas tenga que haber una comisión de igualdad de género. Que al fin, bueno, me llama la atención. De cuentas y cuentos. Claro, de cuentas y cuentos. Me llama la atención, es un decir, no me llama la atención, porque no es más que la aplicación práctica de todas las leyes de ideología de género que se han ido aprobando, autonómicas, de las propuestas que se han aprobado en el Congreso, de ese blindaje de la ideología de género a la que se han sumado todos los partidos. Y que llega también a los colegios, donde se adoctrina a los niños con una ideología concreta, que no tiene nada que ver con la igualdad de derechos y de obligaciones entre hombre y mujer, que esa se da por supuesto, y se da por supuesto que todos los que estamos aquí, por lo menos yo, la defendemos, faltaría más como mujer que soy. Pero es que no se trata de eso. Y me parece muy importante subrayarlo todo el tiempo, es verdad. No se trata de eso, se trata, como estamos viendo, y este es el caso práctico, de decirle a la gente lo que tiene que pensar en política. Y al final esto lleva a una limitación de la libertad personal, porque una persona que esté trabajando en el Tribunal de Cuentas, que sea trabajador del Tribunal de Cuentas, hombre o mujer, y que por el motivo que sea, entre otras cosas porque le dé la real gana, sea simpatizante o votante del Partido Popular o simpatizante o votante de Vox, se sentirá, imagino yo, de alguna manera limitada en su libertad de expresión, valga la redundancia, en su capacidad de dar su opinión sobre una cuestión que, más allá de que es un ambiente laboral, uno puede deber libremente, si le da la gana, expresar qué piensa. Y vemos que la aplicación práctica de esas leyes que se aprueban en el Congreso y que en Intereconomía siempre hemos denunciado es esto, es decirle a la gente lo que tiene que pensar, incluso desde las instituciones. Juan. Sí, bueno, poco que añadir, es que la noticia yo creo que habla por sí sola, ¿no? Nos estamos enfrentando a una izquierda que de manera a veces bien intencionada, pero en otras con muy malas intenciones, se cree poseedora de la verdad y por tanto que puede utilizar las instituciones para imponernos a todos los demás esa verdad que considera, pues, en fin, palmaria e indiscutible, ¿no? Y estamos hablando de una ideología que se cae por su propio peso y que es absolutamente endeble y que no se sostiene y que además es muy contraria a los principios constitucionales, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que espero, en el caso de esta señora, yo creo que no le queda, en un país, digamos, diferente, esta señora no le quedaría más remedio que dimitir mañana mismo. Pero me temo que no va a ser así, porque quizás el PSOE la ha puesto ahí precisamente para que haga este tipo de marranadas, digamos. Antes de emitir a Juan Arza, que la señora pues Chicano, sí, probablemente. me parece a mí. Román, no, es que eso está, esto pasa en cualquier país. Esto pasa en España por un miembro del Tribunal de Cuentas que usted hubiera puesto por el Partido Popular, diciendo que hay que vigilar a Podemos y hay que vigilar al Partido Socialista. Bueno, no había durado 5 minutos, tendríamos movilización dentro del Congreso, la Diputación Permanente del Congreso se reuniría mañana, irían un montón de gente con camisetas, con eslóganes no adecuados a lo que es el hemiciclo, montarían un pollo y esta señora mañana se iba a la calle. Pero como es del PSOE, no. Y lo segundo, que es terriblemente preocupante, que el organismo que supervisa y el control de cómo funcionan los partidos políticos lo controlen los políticos. Eso realmente es muy preocupante. Eso da igual de qué ideología, pero claro, es que político controlando a político es... Que la gente haga propaganda de sus ideas políticas personales en cualquier institución, bueno, forma parte de la expansión natural de la personalidad. El problema es que se supone que es un organismo controlador neutro. No, esta señora puede expresar sus ideas donde quiera, pero no puede ser que los partidos políticos controlen lo que hacen los políticos, porque entre bomberos no nos pisamos la manguera, perro no come a perro, y luego así están las cuentas con los partidos quebrados, deben deudar las que quieras, los bancos les condonan las deudas, y no pasa absolutamente nada, porque el organismo que tiene que denunciar esa gestión negligente por parte de los partidos políticos está controlada por los partidos políticos. Sí. Eso es una democracia mediocre. Pedro, Fernando y Julio, Fernando Paz.
Bueno, es que los consejeros son 12 y todos ellos son elegidos por el Congreso y por el Senado. Esta es la independencia del órgano. Entonces, que volvemos a lo que tantas veces hemos dicho de los jueces, ¿no? Estamos en el mismo caso, una dependencia orgánica total y absoluta. Y entonces, claro, si a mí alguien me quiere convencer de que una persona nombrada por alguien es quien tiene que fiscalizar a aquel que le nombra, pues, bueno, podemos morir del ataque de risa, porque verdaderamente eso no es un mecanismo de control en ningún caso, eso es una broma, ¿no? Es pervertir el mecanismo de control. Y luego, lo que me interesa de esto es realmente lo que revela, y en la línea de lo que ha dicho Rosa, ¿no? Revela que hay un proyecto totalitario de verdad, con un relleno ideológico, que no es un mero apósito, sino que es el sentido último de todo lo que están haciendo, de una comisión de igualdad de género. Y por eso la actitud de los partidos que se están retratando hoy con respecto a esta materia. Es una ideología totalitaria, y la ideología totalitaria naturalmente viene acompañada siempre de actitudes totalitarias. Por tanto, no es de extrañar esto que ha pasado. Cosas peores veremos. Julio. Sí, pero es así como tú dices, Fernando, y como explica muy bien Rosa, pero es completamente inconsistente. Si tú pones todo eso al lado de las cintas que revelan cómo pensaba y se comportaba Dolores Delgado cuando era fiscal de la Audiencia Nacional, que es la actual ministra de Justicia, si tú pones eso al lado de cómo Borrell resulta que vende unas acciones o hace vender unas acciones utilizando información privilegiada, dicho por la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores, y ves que esas dos personas siguen siendo ministros del Gobierno, te das cuenta que el listón de la responsabilidad política ha bajado a tal nivel que ya hablar de cualquier cosa relativa a la responsabilidad de los políticos es simplemente un juego de palabras, es una mentira. Solo es responsabilidad de unos políticos, no de otros. Claro, porque... Esa es pero es que es importantísimo, pero revela la inconsistencia interna de todo ese discurso, porque si alguien que no es la ministra de Justicia o una fiscal socialista como Dolores Delgado, la amiga de Garzón, si alguien que no es ella dice lo que ella dijo en ese contexto, estaría, no en la calle, estaría destruida en su reputación por todos los medios. Es decir, las feministas, todos los que presumen de defender a las mujeres, se han callado, no han dicho nada. Ella es la única que puede llamar a su compañero ministro maricón. Claro, porque tienen patente de corso, y porque los ellos demás han no. creado las leyes. Lo dice sin ánimo La exigencia política existe en un lado y no existe en el otro. Eso es lo grave. Juan, que nos vamos a otro tema. Que yo quiero, señalar que también hay una hipocresía enorme en la derecha, no nos engañemos. O sea, que también a veces la derecha, que es la defensora de determinados valores, es la primera que los traiciona de una manera, en fin, salvaje. Por ejemplo, la neutralidad de los órganos de control. Por ejemplo, o la cuestión de la libertad económica o tantas otras. Por tanto, es verdad que en la izquierda esto se hace más patente porque parece que la altitud moral a la que se elevan es mayor y parece que flotan a veces y después eso contrasta más vivamente con la realidad sucia, digamos, de su actuación. Hay un librito que sale ahora que me permitiréis que recomiende que se llama La mente de los justos, de un psicólogo que se llama Jonathan Haidt. Y yo invito a la audiencia que lean todo lo que puedan de este señor porque describe perfectamente qué está pasando en Estados Unidos, qué ha conseguido esa izquierda defensora del feminismo, de las minorías, en las universidades, por ejemplo, donde ya hay un ambiente irrespirable y donde la libertad prácticamente ha desaparecido, donde uno no puede abrir la boca porque es tachado inmediatamente de racista, de antifemenino, etc. Recomiendo mucho la lectura de todo lo que escribe este señor. ¿Me has dicho que se llama el autor? La mente de los justos, y el autor es Jonathan Haidt, pero tiene muchas otras obras muy interesantes. Es interesante, mira, es un asunto que viene desde la Liberal Education de Denis de Sousa, viene planteándose reiteradamente hace 25 años. Y este es un señor, Este es un señor que viene de la izquierda. Jonathan Haidt es un señor que es un liberal, digamos, es un progresista. Por eso le han dejado escribir. Pero que está absolutamente indignado con lo que ocurre, ¿no? Con hablando de New Left, de nueva izquierda, por así decir, vámonos a Podemos, que tenemos hoy, en fin, hoy ha habido rueda de prensa este mediodía de Íñigo Errejón para anunciar que deja su escaño en el Congreso de los Diputados después de la crisis abierta en Podemos, al anunciar que concurrirá a las autonómicas de mayo bajo las siglas de Manuela Carmena y Más Madrid. Desde el pasado jueves, los principales dirigentes de la formación morada han arrinconado al hasta ahora diputado para que renuncie él mismo a su puesto y efectivamente renuncia al escaño, pero no se va del partido. Así hablaba Zaratustra, digo Errejón. Esta decisión personal mía, no sencilla, pero que sí tomo muy tranquilo,
contribuya a que ese acuerdo sea posible, a que bajemos el ruido, a que reduzcamos los niveles de drama y a que seamos capaces de entendernos. He oído a dirigentes de mucho peso de mi partido hacer afirmaciones en ocasiones gruesas en medios de comunicación o en declaraciones a los medios de comunicación sobre que tengo que entregar mi acta, y así lo hago. Yo no abandono el partido que fundé. Yo soy militante de Podemos, voy a seguir siendo militante de Podemos y estoy haciendo lo que Podemos me enseñó. En situaciones difíciles, abrir, innovar e incorporar a más gente. ¿Y qué dice Podemos? Bueno, conste, eso de incorporar más gente y tal era la puñaladita a Pablo Iglesias. Pues Íñigo es mucho más fino que el otro. Ha ido por ahí porque sabe a dónde iba. Es verdad que Pablo Iglesias, desde que llegó, lo ha hecho... Bueno, usted se acuerda, habrá visto esas fotografías. Fernando Pablo ha contado muchas veces, y yo alguna. Esas fotografías de la época soviética, en la que veías cómo, según pasaban los años, los fotógrafos oficiales iban tachando las caras, iban borrando las figuras de los que caían en desgracia, las purgas, ¿no? Bueno, la foto fundacional de Podemos es eso, y ya que solo queda prácticamente Pablo. Bueno, pues si llegó se pone el que no, yo estoy aquí para incorporar. ¿Será verdad o será mentira? Pero a quien le tenía que hacer daño, se lo ha hecho. ¿Y qué dicen en Podemos? Esto. Íñigo Errejón ha tomado una decisión que no ha consultado con la dirección de Podemos Madrid, no ha consultado con la gente que forma parte de su lista y que estaba trabajando para que él fuese el candidato y ganase las elecciones a la Comunidad de Madrid, y por lo tanto creo que quien se va de forma unilateral, con una decisión unilateral y personalista, y forma otro proyecto, bueno, pues tiene poca voluntad de negociar, y más bien lo que ha hecho ha sido un poco ruptura de puentes, ¿no?, para la negociación. Este viernes, don Julio Ariza y yo terminábamos el Gato Premium, la versión especial del Gato. Lo de Premium entenderá usted que es un poco una chanza privada, ¿verdad? Con una discusión sobre Podemos que él no me dejó terminar. Será lo único que yo no le he dejado. ¿Cómo decir? La dimensión real de esta disidencia de Íñigo Errejón. Y es muy interesante porque desde el punto de vista de la política general, y enseguida abro la palabra a los integrantes de esta noche de la tertulia, tiene muchas prolongaciones. Y Julio Ariza ha subrayado muy particularmente lo bien que le viene a Pedro Sánchez, no al PSOE, a Pedro Sánchez específicamente y su proyecto de poder, que se rompa Podemos, que es con lo que él había ido desde el principio. Desde el punto de vista ideológico, Errejón hace mucho tiempo que quiere representar algo diferente desde Vistalegre, donde perdió. Y el partido no lo había dejado, porque habían elevado al Pablerín, en fin, en volandas, ¿no? Pero claro, a medida que subía Pablerín, bajaba todo lo demás. Y ahí ahora mismo están, en fin, si pudiéramos utilizar ¿cómo decir?, con ánimo de ser solo metafóricos el término, ahí están volando los cuchillos a los diferentes lados del pasillo. Lo que me cuesta creer es que esto le vaya bien al PSOE. Al PSOE, ¿no? Claro, es que el planteamiento, vamos a ver, cuando nace Podemos, efectivamente el bipartidismo en España casi está en estado puro. O sea, Partido Popular, Partido Socialista. Si cabe el término puro en este contexto. Exactamente. Hoy no podemos hablar de eso. Hoy el Partido Socialista sabe que para gobernar en el futuro en España va a tener que apoyarse en alguien. Si Podemos no tiene la fuerza suficiente, no tendrá con quién apoyarse. Fíjese lo que ha pasado en la derecha. Si entra un partido en la derecha, no hay nada que hacer. Pues mire, la única manera que ha habido de echar al PSOE de Andalucía ha sido que apareciera Vox. Sí, y antes Ciudadanos. Pero es que ese escenario, hoy los demóscopos te dicen que es justo el escenario que puede producirse también en Madrid. Que la única manera que haya de echar a Carmena del ayuntamiento es que Vox saque un buen resultado. Es decir, estamos hablando de que el escenario ha cambiado radicalmente, y la muerte de Podemos, la muerte política de Podemos, que pueda volver al escenario de la Izquierda Unida de hace 15 años o de 10 años, es un mal escenario para el Partido Socialista. Ahí es precisamente donde los errejonistas le dijeron a Pablo Iglesias en su día: si sigues este camino, es decir, de ser el partido de la ultraizquierda, te vas a quedar como el PC de los años 90. Eso es, exactamente así. Y la cuestión, vamos a ver, primero, la suerte que tiene Errejón es que Podemos no está en el poder, de manera que su eliminación simplemente es política. No ha tenido que ir a... No ha tenido que ir a México ni a ningún otro sitio. Pero bueno, vamos a ver, hay una cuestión que no es, hay diferencias que no son solo
de estrategia, aunque la estrategia forma parte de la ideología, a veces se nos olvida. Pero no es solo una cuestión de estrategia. Errejón yo creo que ve más lejos que cualquiera de sus correligionarios y se ha dado cuenta desde el principio de que efectivamente la naturaleza de Podemos no era transversal, pero el proyecto sí era transversal. Es verdad. Claro. Yo también lo creo. Y entonces, cuando la transversalidad se concreta en aliarte con ese Partido Comunista del cual ha salido huyendo, exacto, pues el proyecto ha fracasado. Podemos tuvo una oportunidad razonable de llegar al poder en España, la tuvo. Pero en la medida en la que renunció en su momento, renunció a la nación, renunció a la bandera y renunció a hacer una izquierda nacional, lo social ya lo traía, le faltaba convertirse a lo nacional. En la medida en la que ha sucedido eso, Podemos ha fracasado. Y Errejón lleva dado meses envolviéndose en la bandera nacional. Claro. Pero lo que les pasa al resto, lo que le pasa a Podemos es que no pueden, lo del escorpión que se sube a la rana, aunque se ahoguen en la charca, no pueden utilizar la bandera nacional, porque es que es superior a ellos, no tienen un proyecto nacional ni lo podrán tener jamás. Y Errejón se ha dado cuenta, mucho más pragmático, de que las cosas desde luego van por ahí. Ese día, el día en que Podemos se convirtió en Podemos Izquierda Unida, ese día murió el proyecto de Podemos realmente. Y naturalmente Errejón ha salido corriendo para hacer otra cosa, porque al final, como decía Julio hace un momento, es verdad que la izquierda necesita a esa parte del espectro fuerte y poderosa, porque si no, el Partido Socialista, y el que está perdiendo con esto, desde luego, es Pedro Sánchez, no va a poder gobernar nunca, porque en España ya no va a haber mayorías absolutas de un solo partido. Y por tanto, si en tu espectro alguien adelgaza y tú no eres capaz de asumir esos votos, que es lo que está pasando, tu futuro está muy negro. Es lo que dice la encuesta de hoy de la Sexta. Siento no recordar el nombre de la empresa, porque son 5 sílabas y se me han trabucado. Pero que es interesante porque lo que da precisamente es que el PSOE apenas crece y Podemos se hunde. Claro. Y ni siquiera con los socios separatistas conseguirían ni siquiera acercarse a la mayoría absoluta. Luego comentaremos con Román Cendoya esta encuesta, pero Juan Arza quería decir algo. Sí, Podemos había conseguido sacar de la abstención a un votante digamos, frustrado, a un votante harto, a un votante indignado, a un votante, digamos, sin expectativas, y lo había conseguido movilizar. Y todo indica que ese votante no se va a ir así fácilmente hacia el PSOE como quizás soñaba Pedro Sánchez que ocurriera. A mí me llama la atención lo de Errejón, porque todas las personas que conocen a Errejón y que se han dado el trabajo, la tortura, diría yo, de leer esas cosas que escriben, que escribían él y Pablo Iglesias, esas, con perdón, pajas mentales, esos refritos de populismo argentino y cosas de este tipo. De la Clau, sí. De la Clau y gente de esta así tan, en fin, tan débil mental, por decirlo rápido. Todos dicen que Errejón es muchísimo más radical que Pablo Iglesias. Es decir, que curiosamente, desde que él comenzó a defender aquella alianza con el PSOE, y que cuando Podemos decidió que no se pudiera formar un gobierno del PSOE de Pedro Sánchez con Ciudadanos, ¿no?, etcétera, adquirió entonces esa imagen de la que ha ido explotando y que ha ido trabajando como si él fuera el moderado de los dos, cuando por lo visto es el radical de los dos, ¿no? Bueno, es el iliberal de los dos. Porque yo creo que Pablo Iglesias, toma la palabra, perdóname, ya que estoy aquí. Pablo Iglesias, que creo que es un marxista. Es que has ido a mencionar a la Clau y te has puesto ya... ya me fui disparado. No, es curioso porque Pablo Iglesias, digamos que... es más ortodoxo. Sí, y también en la forma de acercarse al poder. Y es verdad que Errejón no. Es un iliberal, como se dice en Europa, efectivamente. Sí, pero bueno, ¿quieres decir que tiene menos escrúpulos todavía? O... No, que no es una cuestión de escrúpulos, que tiene una idea social bastante más populista estricto sensu, populista estricto sensu, más versátil, que Pablo Iglesias. Y hasta diría más peligrosa, por tanto. Cuidado con Errejón. Hay una diferencia fundamental. Íñigo Errejón es comunista. Y en ninguna imagen de Vistalegre 1 o 2 o de la plaza de detrás de la Reina Sofía, nunca le verás con el puño cerrado. Él levantaba la mano con la V de Victoria. Jamás le verás con el puño cerrado. Churchill. Porque él no es comunista. Y él es un posibilista de amplio espectro. Es mucho más transversal. Él se refleja muy bien el 15M. Cosa que Pablo Iglesias no. Pablo Iglesias era una aspiracional a supercasta, hipercasta, y en 5 años lo ha logrado. Vive en casa de rico, con piscina de rico, vive como un rico y maneja el partido como Mao Zedong, que siempre lo hacía apoyado en su pareja, que los líderes llevan acompañados siempre de una mujer, y cuando era Tania y cuando era Sirene.
Entonces, ¿qué es lo primero? Era un partido antisistema que resulta que al incorporarse en el sistema pasa a ser sistema y empieza a desgajarse gente, porque los famosos círculos donde allí iba la gente a hacer el me pienso de qué, pues ahora resulta que ya no interesan, porque interesa el pensamiento único del líder y de la lideresa. Y ahí se han ido cayendo las imágenes y los valores de alrededor de Pablo Iglesias para que nadie le hiciera sombra. Se ha cargado a Vescansa, los 5 concejales más conocidos de Manuela los quita y les dice vayan ustedes a las primarias, en que la lista de las primarias yo soy el que lo presento y ustedes no están o están en puestos de no salida. Resultado, el partido me lo he quedado yo como la casa de Galapagar. Y entonces Íñigo, que nunca ha sido comunista, que es transversal y que entiende que es el estiramiento de la izquierda del PSOE, ahora hace una maniobra que es el paso previo, que destroza totalmente a Podemos, y es el paso previo a la incorporación al Partido Socialista como la rama joven izquierda. Esto es lo que yo discutiría. ¿Ves? Yo le veo... Aquí sí que me ha puesto contigo el desayuno ese. Bueno, pues venga. ¿Qué me has dicho que constaba de qué? No sé, de caña, bollo, eso no es un desayuno, porras... Oye, vamos a ver, los vascos hacemos una comida al día, de 9 de la mañana a 11 de la noche, sin parar. Pero vamos, una cosa como Dios manda, o sea, decir, de consistente. Pero este es el paso previo a que además a Pedro Sánchez ahora le viene muy mal para los pactos en las municipales y en las autonómicas. Pero de cara a las generales, el no perder voto que se podía fragmentar, porque ahora la primera ruptura de Podemos se va a la división, a la fragmentación y a la abstención. Y eso, que con la ley DONT, le afecta enormemente al resultado del PSOE. Porque, como decía Julio al principio, la izquierda en este momento se achica porque por aquí se difumina y lo que ha crecido con la incorporación de Vox y la incorporación de Ciudadanos a la derecha, que eso también tiene su coña, que Ciudadanos sea a la derecha, se ha extendido mucho más. Gente abstencionista ahora vota de la derecha. Y ahora lo que vamos a hacer es que por la izquierda mucha gente se va a la abstención, porque en estas batallas acaban borrándose. Abstención que por otra parte rima con Leidon. Perdón por la tontería, pero una forma de dejar la palabra a Rosa Cuervas Mosca, la tiene pedida, que además rima también con abstención y con Leidon. La tenía pedida desde hace mucho rato y estaba aquí esperando con... Pues yo espero tranquilamente aquí. Ni me marcho, vamos. Voy rápido, Julio. Yo creo que más allá del enfrentamiento personal de Errejón e Iglesias, que viene de hace tiempo, viene de largo, creo que Íñigo Errejón se ha dado cuenta de que Pablo Iglesias, como líder de Podemos y posiblemente Podemos, estaba perdido desde el chalet. Yo creo que el chalet es algo irrecuperable. Absolutamente. Porque de alguna manera el mensaje de Podemos y esa repetición por parte de los medios y de los que quieren ver hundido a Podemos, de esas palabras de Pablo Iglesias diciendo el que sigue saludando al panadero, el que no se va de su barrio, el que tal, le hunden tanto en la miseria, le quitan tanta credibilidad como líder de la clase obrera, del hermano, yo te entiendo, que Errejón ha dicho esto ya es irrecuperable. Pero a mí me da la sensación de que no tiene intención de unirse al PSOE, sino que tiene intención de hacer un Podemos 2. Viendo la carta que han escrito Manuela Carmena e Íñigo Errejón y que han enviado a todos con su propuesta de Más Madrid, yo creo que quieren hacer el Ciudadanos nuevo, porque la carta son pues un folio entero en el que hablan de apertura, de invitación colectiva abierta y cívica, hablan de sumar, de cooperación, de transversalidad, multiplican las llaves para llegar al futuro y terminan diciendo, cuidémonos, cuidemos la democracia, cuidemos Madrid. Es una carta en la que no dicen nada, no dan ni una propuesta política, están haciendo la táctica Ciudadanos. No vamos a decir qué pensamos, vamos a ver en qué momento, claro, en cada momento y según las encuestas diremos lo que pensamos. Román, cuidemos a Julia Ariza, que quería decir algo antes. Cuidemos la democracia, y cuidemos la pública, que tenemos que marchar. Y acá que Minosa que está aquí y se nos acumulan los papeles. Sinceramente ya sabéis que os recomiendo que me cuidéis, la verdad. Me parece bien. No, yo creo que califiquéis a Ciudadanos de derecha o de izquierda. Ciudadanos no es ni de derecha ni de izquierda. No tiene nada. Ciudadanos tiene una enorme vocación de poder alimentado por algunos intereses muy específicos de algunas empresas del IBEX. Ciudadanos es estrictamente el establishment. Ciudadanos está dispuesto a dejar de pescar en la derecha con un discurso que pudiera acercarse a gente de derechas. Cuando ve que ya no puede pescar ahí, pues tira la caña al otro lado, porque el discurso le es indiferente. Lo que le interesa a Ciudadanos es el poder. ¿Y por qué le interesa el poder? Porque los que están detrás de ellos tienen el poder.
lo único que quieren es el poder para defender sus intereses. Pero yo quería decir una cosa respecto al proyecto de Podemos. No. Un minuto, Román, y se acabó. Ha fracasado el proyecto de Podemos. Es más, cuando aglutinaron... El proyecto de Podemos nunca ha tenido más del 15%. Cuanto más tuvieron fueron las primeras andaluzas hace 4 años que tuvieron el 1483. A partir de ahí, cuando se frustraron las expectativas de poder, lo que fueron es incorporando siglas y grupúsculos a un proyecto común, que ha fracasado porque, claro, la tiranía de Pablo Iglesias ha hecho que Compromís ya diga que no van. Las mareas gallegas dicen que van solas, que los catalanes no van con él. Entonces ese proyecto ya no es repetible, porque ya han aprendido que no vale, porque solo responde al interés del centralista jacobina madridista. Entonces, la carta que hace Rejón con Carmena es mantener el espíritu de Podemos, pero realmente se está ciñendo a Madrid, porque es desde la ubicación donde ellos pueden intentar hacer el sorpaso a Podemos, que ya lo están haciendo y ya lo han hecho. Pero el resto del proyecto ya no vale, porque Andalucía está enfrentada, Extremadura está enfrentada, Baleares también, Valencia también, Galicia también y en el País Vasco también. Como eso ya no es repetible, porque ya se han dado cuenta de que no vale, les habían prometido, recordar, grupo parlamentario propio que les iban a extender para tener presupuestos, asesores, se lo quedó todo Pablo Iglesias. Ya no vuelve a repetirse ese Román, Fernando, 10 segundos. Simplemente decir que todo esto se resume, parafraseando a Bill Clinton, en es la nación, estúpidos. Es decir, el surgimiento de Vox y lo que está pasando en Podemos es la nación. Es verdad, efectivamente, y el abandono de esa idea. Bueno, momento, Caque. Hola. Que por eso estaba yo... Hola, Caque Vinosa, ¿cómo estás? Que por eso estaba yo tratando de cortarle la palabra a todo el mundo. ¿Por qué? Usted sabe que aquí hemos empezado una cruzada. Es decir, hay que ayudar a Caque Minuesa. ¿Por qué? Ayudemos a Caque, me encanta. Pues mire, ni se lo digo yo, ni se lo va a decir él aunque esté aquí. Lo va a ver usted con sus propios ojos. Vamos a ello. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Tienen ustedes permiso para grabar por aquí? No, pero no hace falta permiso, sí. Están grabando propiedad de la Guardia Civil. Ah, bueno, estábamos... La casa de Pablo Iglesias. Claro, estamos haciendo un poco de denuncia. Que tengan que ustedes hacer sus necesidades ahí nos parece un poco surrealista, por eso. ¿Me dejarían la documentación? Gracias por ver y divulgar este vídeo, porque es muy importante que se sepa la verdad, toda la verdad. Cuando alguien te niegue que en 2018 se han hecho homenajes a terroristas, enséñale esto. Del asesino de José Antonio Pardines, el primer guardia civil asesinado por ETA, hoy se lo homenajea aquí en Tolosa. Ahí lo veis. Esto es. A provocar, a preguntar. A provocar. ¿Homenajeáis a un asesino? A provocar. No es un asesino, era un budari. Era un etarra. Y tú eres un fascista. No. Que ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Me han roto la camisa. Esta es la libertad. Esta es la libertad de la que habláis. Mira, Xavi asesinó a José Antonio Pardines. ¿Cómo podéis homenajear a un asesino? No tienes que entenderlo, punto. No, visto de negro, ¿sabéis por qué? Porque visto de luto, por las víctimas del terrorismo. Míralas, ¿las ves? Las víctimas del terrorismo, mira. Estamos asistiendo, el día que toma posesión Pedro Sánchez, a un homenaje al primer asesino etarra. A estos partidos que se dicen ser democráticos lo que tenían que hacerles era ilegalizarlos, pero ya. Que todo el mundo vea que el separatismo es violento y que la llamada revolución de las sonrisas es la revolución de las amenazas. Hemos decidido acompañar al partido político Vox, que celebra su segundo acto hoy día de la Constitución. En la plaza del Ayuntamiento, en la plaza de la Constitución, en Gerona, han sido acosados y escracheados 300 violentos que quieren hacerles un escrache. Les seguimos y les acompañamos a los que quieren ejercer su derecho a la libertad de manifestarse y a la democracia, con la connivencia de las autoridades de la Generalidad catalana. Oye, ¿has oído? Que se ponga usted aquí. Escúcheme. Ah, yo no puedo entrar. No, que quede claro que usted no me deja entrar a mí. Caballero, no, pero es que hay otros medios. Caballero, pero lo está viendo. A esas personas no le tienen nada en contra de usted. No, pero deje entrar a mi cámara, por favor. Que usted no pasa. Y los demás medios. Caballero, los demás medios pueden. Este medio y usted
¿de acuerdo? Pertenecen a una facción y entonces lo que A una facción. Lo que no quiero que hayan Ya estamos con una facción. Bueno, Están quemando la bandera de yo lo que España, no quiero señor. Esta revolución de las sonrisas mientras pueden hacer lo que les dé la gana. Una vez que no pueden hacer lo que les dé la gana, se acabaron las sonrisas. Y que los CDR dominan los tiempos del golpe de Estado, del golpe a la democracia, del golpe. Al final, al final lo que se demuestra es que efectivamente estos que me están insultando ahora, que me están diciendo hijo de puta, que no tenían nada más que hacer que golpearnos. Ahora mismo, según estoy sangrando, esta señora dice que es un montaje. Es un montaje. Es un montaje. Es un montaje. Vale, vale. Ahí tenemos la conexión. Vale, o sea, usted dice que yo vengo a provocar y me regala un croissant. En senyal de pau. En senyal de paz. Clar, home. Y en este 2019 prometimos seguir denunciando y poniéndole un espejo a los mentirosos. Preferiría poder seguir viviendo en mi casa, en Vallecas. A los que quieren destruir España y apoyando a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que en este caso, o en esta casa, en la de Pablo Iglesias, tienen que venir aquí los pobres a hacer sus necesidades. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tienen ustedes permiso para grabar por aquí? No, pero no hace falta permiso, sí. Están grabando propiedad de la Guardia Civil. Ah, bueno, estábamos... En la casa de Pablo Iglesias. Claro, estamos haciendo un poco de denuncia. Pues nada, gente, si Mientras veníamos guarden a desearle un 2019 tranquilo... Pues mira cómo está el 2019. Joder, que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado nos gustaría que estuvieran dedicados a otras cosas, por eso que... Yo ahí no voy a opinar. No, yo lo que le deseo es que feliz año, lo dicho. ¿Y lo próximo? Y lo próximo y lo primero es dar las gracias a Intereconomía. Yo no sería nadie me conocería si no fuera por Intereconomía, e Intereconomía, a través de Julio, decide apostar por mí y quiere que hagamos más reportajes como este. Yo me leo el ideario de Intereconomía, no sé si lo conocéis. Sí, sí, hombre. Eso es un clásico ya. Bueno, es un clásico. Bueno, pues yo lo tenía por casa, Julio. Y Julio dice, queremos apostar por ti, pero te doy lo que tengo. Me dice literalmente Julio, te doy a los espectadores y que los espectadores te apoyen con lo que se llama un crowdfunding. Y yo en este 2019 digo, Julio, tú apuestas, yo apuesto doble. Y aquí estamos. ¿Qué quiere decir un crowdfunding? Pues mire, toda esa gente que ha contado antes, Iván Espinosa y otros contertulios, tienen sus periódicos, tienen sus televisiones, son poderosísimos y lo tienen todo. ¿Y usted qué tiene? Nada. Nada, son de otros los medios, pero este puede ser suyo. Y la forma de hacerlo suyo es ayudar a quienes lo construyen con sus imágenes, con su trabajo, con su riesgo personal, como hemos visto. Y la forma concreta de hacerlo es ayudar a Kaelum Producciones, la productora de Kake Minuesa, una pequeña productora, no piense usted que es la Metro Goldwyn Mayer, pero que sirve para hacer lo que ella está haciendo, cosa que la otra no ha hecho jamás, pero Kaelum No, y que sí. tendremos que Esa es la cuenta corriente, saquen una foto con el móvil, y así no la pierde, porque seguro que esté whatsappeando ahora con la hija y tal. Nadie en España ha hecho lo que está haciendo hoy Kake Minuesa por la libertad de todos. Nadie, desde el punto de vista de los medios de comunicación. Y eso hay que reconocérselo. Es decir, pensar que una compañía como Intereconomía, que tiene unos recursos limitadísimos para hacer la promoción que actualmente hace y en las condiciones en las que se hace, que todos los que trabajan en esta casa conocen muy bien, pues sería una inocencia, ¿no? Es decir, Intereconomía puede hacer lo que puede hacer, pero sobre todo tiene un activo maravilloso que son sus espectadores. Y sus espectadores quieren que esta casa haga programas de calidad y que los haga para servir y para dar a conocer muchas cosas que si no es por esta casa no se conocerían. Lo que acabas de enseñar tú es una maravilla. Uno se emociona viendo a alguien que es capaz de presentarse desnudo delante de todas esas gentuzas que lo único que están deseando es acabar con nuestra libertad y si pudieran con nuestra vida, desde luego. Ya lo gritan, Kake, te vamos a matar. Te vamos a matar, en tu caso con Son tu sinceros. propia integridad física. El valor personal, el coraje que hay que tener para hacer eso, merece que muchas personas apoyen este proyecto y apoyen que tú puedas seguir haciéndolo y que puedas seguir mostrando esas cosas. Por eso yo apelo a nuestros espectadores.
Es decir, si pueden echar una mano, si pueden hacer un pequeño donativo, si pueden ingresar una pequeña cantidad en la cuenta de CAQUE de su pequeña productora. Que está en Vallecas. Que está en Vallecas. Mira, donde debería seguir Pablo Iglesias. O sea, ¿te vas a ir a Galapagar al final? Háganlo y disfruten de hacerlo, porque de lo que hagan ustedes van a disfrutar ustedes mismos en los programas sucesivos. Esto es nuevo y la verdad que es una iniciativa que, no, esto es muy yankee, esto se lleva. Yo no le puedo decir a los cámaras, y si nos dan dinero os pago. No, porque nosotros creemos en esto. La apuesta es doble. Julio me dice, yo te doy mi casa, te doy los espectadores de Intereconomía. Yo apuesto doble y hasta donde lleguemos. Hasta donde lleguemos. Hay que pagar al guardaespaldas, al que nos proteja, al cámara, el hotel y todas estas cosas. Vamos a hacer lo que creemos, vamos a crear y hasta donde lleguemos. En base a este ideal, claro, a este ideario. Porque claro, los que van a apoyar son gente que cree en Intereconomía. Y yo digo, venga, vamos a dar más reportajes a Intereconomía. Caelum Producciones. Ahí tiene usted la cuenta corriente. Insisto, lo más fácil es que le saque una foto con el móvil y así no la pierde. Ahora nos vamos a la publicidad y a la vuelta vamos a hablar, entre otras cosas, de los mismos que hicieron que hoy el programa audiovisual español sea tan monocolor, el PP y su convención. Hasta ahora mismo. Actualmente de la Campa, donde dice que el IFEMA está bloqueado. Simplemente ¿por qué manipuláis? No abramos. A lo dicho, la convención del Partido Popular, que ha sido la gran noticia política de la derecha en este fin de semana. Yo no sé usted qué conclusión habrá sacado. Seguirlo, seguro que lo ha seguido, porque por todas partes nos lo han contado. España en libertad era el lema de esta convención, que era fundamentalmente una afirmación de sí mismos bajo el liderazgo de Pablo Casado, pero donde no ha faltado ni Rajoy, ni Aznar, ni otros que han llegado allí para decir que había que votar a Vox, que también ya les vale. Cristina Ramos nos lo cuenta en este vídeo. Nuevas metas, nuevos retos y también un nuevo himno. Esta nueva versión ha sido sin duda una de las primeras sorpresas que desvelaban los populares en la Convención Nacional que celebraban durante todo el pasado fin de semana. Un acto en el que parece que los populares hayan querido enterrar al marianismo y lanzarse a combatir a la formación de Vox, así, a campo abierto, de frente y sin tapujos. Que aquellos que se fueron a buscar al Partido Popular fuera del Partido Popular ni lo han encontrado ni lo van a encontrar. Este es el único Partido Popular, el verdadero. Al menos ese es el plan que salió de esta convención, en la que Casado se dio un baño de masas y cargó las pilas a los suyos, que, mayoritariamente satisfechos, pasaron 3 días dándose ánimos en este complicado escenario electoral. Porque somos un equipo que está reunido en torno a ti, Pablo, en torno a nuestro próximo presidente del Gobierno de España. Y de nuevo Casado volvía a subir al escenario para plantar cara a Vox, y la ley de violencia de género fue el detonante. Porque los populares ya advierten que en ningún caso van a ampliar la protección de las mujeres siguiendo las polémicas propuestas de la formación de Abascal. Pero, en todo caso, vimos un PP liderado ahora por Pablo Casado, que recibió entre aplausos el testigo de su padrino, José María Aznar. Con un discurso denso, Aznar quiso dejar claro que volvía al Partido Popular y que Casado era, sin tutelas ni tutías, un líder como un castillo. Y un líder, como aquí se ha dicho con acierto y se dijo en otro tiempo, sin tutelas ni tutías. Un líder como un castillo. Y en medio, un largo paréntesis que incluye más de 6 años de gobierno, llamado Mariano Rajoy. Un Mariano Rajoy que, aunque sin quererlo ni buscarlo, fue uno de los protagonistas indiscutibles en esta convención de los populares. Sin embargo, más allá de los focos y de los mensajes de unidad, en los pasillos de la Convención Nacional del PP, los dardos envenenados volaron de un lado a otro.
Aznaristas y marianistas coincidieron con Pablo Casado. Estuvieron al lado del presidente, juntos, pero no unidos entre ellos. Inevitablemente, y ya desde hace tiempo, que representan dos modos de entender la política y también el PP. En definitiva, Aznar y Rajoy ya padrinan las dos familias en las que ha quedado dividido el Partido Popular. De aquello de las tutelas y las tutías se acordará con toda seguridad alguien que ha sido durante muchos años parlamentario del Partido Popular, que es contertulio habitual de esta casa, que hoy no está aquí, pues porque no cabía en la mesa, pero que ha tenido la amabilidad de prestarnos su opinión por teléfono. Guillermo Gortázar, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación telefónica en todo caso. Muy rápidamente, ¿cómo ves la convención? ¿Cómo has visto la convención? Bueno, yo creo que desde el punto de vista del PP interior ha sido un acto positivo en cuanto a una confirmación del liderazgo. Ha habido propuestas políticas de tipo liberal, que contradice mucho la tradición de Rajoy, que dijo aquello que los liberales se fueran al Partido Liberal. Parece ser que no le hicieron mucho caso porque aparentemente seguimos o siguen en el Partido Popular, ¿no? Y luego yo creo que sobre todo ha sido un estímulo para los asistentes, la inmensa mayoría de ellos cargos del Partido Popular, no son delegados, no representan lo que es un congreso, pero sin duda alguna salieron con un espíritu más positivo. Bien, eso digamos en cuanto a al coaching. Sin embargo, este mismo lunes una encuesta daba que el PP todavía baja aún más y parece que está en picado. Sí, porque estos son actos, digamos, que lo que hacen es consolidar o mejorar el espíritu interno. Hay que tener en cuenta que el PP, desde el año 2012, que estalló abiertamente el caso Gürtel, aunque venía de atrás, y el asunto de Bárcenas, realmente el partido entró en un periodo de 6 años que yo llamo los 6 años ominosos. Es decir, los militantes del PP se avergonzaban de decir que eran del PP, no se encontraban diputados que participaran en debates. Había por ahí un director de prensa que era de un periódico de Madrid que parecía que era el portavoz del Partido Popular. Realmente han sido 6 años terroríficos y yo creo que en los últimos 2 meses se ha producido un vuelco de situación. Por un lado, el nuevo liderazgo de Casado. En segundo lugar, el hecho de que la división ha demostrado que no significa perder. La división en Andalucía ha producido la posibilidad de la alternancia. Y por último, yo creo que es importante también el hecho de que la extrema izquierda se ha partido en dos, con lo cual el panorama en los últimos 3 meses y más allá en los 6 meses que ha desaparecido Rajoy ha mejorado notablemente para el conjunto de la derecha española. Guillermo, una última pregunta. Ya sé que esto es una opinión muy personal, una visión muy particular, pero bueno, tu criterio es a este respecto, en fin, importante. ¿Tú crees que Pablo Casado ha conseguido limpiar la imagen del pasado del PP, particularmente en lo que se refiere a los episodios de corrupción, saliendo de nuevo al estrado con Rajoy y con Aznar? Bueno, es una pregunta de difícil respuesta, pero no la voy a eludir. Yo creo que el cambio del líder es muy importante porque él aparece como un hombre joven que no ha estado en esos enjuagues y yo creo que lo más negativo es quizás el entusiasmo que levanta Rajoy. Es decir, bien es cierto que los más entusiastas probablemente hayan sido cargos elegidos por Rajoy. Entonces, claro, es de bien nacido ser agradecido, pero yo creo que ellos perciben que la situación actual, a los efectos prácticos, ahora un militante del PP o un cargo del PP no le da vergüenza decir que es del PP desde hace 3 meses a esta parte o hace 6 meses a esta parte. Con Rajoy eso era una cosa inviable y en este sentido hay que reconocer que Casado habla de política frente a un líder como Rajoy, para quien lo importante era que un vaso es un vaso, es decir, que era la no política absoluta, ¿no? Ya. Guillermo, muchísimas gracias, muy buenas noches. Vale, hasta ahora. Gracias, un abrazo fuerte. Bueno, 2 personas de esta mesa, que yo sepa, igual hay más, han estado en la convención del PP, don Julio Ariza y don Román Cendoya. No como ponentes, sino como asistentes. Sí, bueno, yo creo que ayer el PP cerró el Congreso de julio, que ha obtenido Pablo Casado un periodo de interinidad muy complicado, porque él llega presidente del Partido Popular en julio, donde es elegido además por aluvión y por contra Soraya Sáez de Santamaría. Muchos han estado esperando el resultado de las andaluzas para ver si fracasaba Pablo Casado
Y entonces se volvió a abrir la sucesión con Núñez Feijóo o vuelta de Soraya para demostrar que este no valía. Y Casado tiene una cosa que es importantísima en política. Además de que es líder, tiene suerte. Porque habiendo sacado el peor resultado de Andalucía, incluso peor que el de Gabino Puig, aunque tiene los mismos diputados que el año 1990, gobierna Andalucía. Y eso anula el resultado electoral. Un éxito sin parangón. El Partido Popular gobierna Andalucía, que se vio ayer en la convención. Casado sí está limpio. Es decir, cuando preguntabas por la corrupción, ¿no? La imagen de Pablo Casado sí es la imagen de un hombre limpio. El problema que tiene Pablo Casado es que con las estructuras de los partidos, que no las puedes cambiar de arriba abajo en un solo día, porque además muchos de ellos son cargos públicos que no van a renunciar al escaño, ni a la dirección, ni a la autonomía, ni a nada de lo que están, porque están enganchados a eso, efectivamente son cargos puestos por Rajoy. Pero en la escenificación que ha habido durante esta reunión, meeting y además más bien terapia de grupo, mucho más hacia adentro que hacia afuera, lo que se ha intentado es dar un salto del aznarismo al casadismo, con una presencia en menor cuantía de Mariano Rajoy y con una que solo estuvo un día y un rato, y con una Soraya que apareció un día y menos rato, porque además lo que decía Mariano, o dicen que decía en sus entornos, que para él era más complicado no ir que aparecer una tarde y largarse, porque si no tenía que explicar muchas cosas. Entonces yo creo que Pablo ayer hizo un discurso ideológico y de principios que solo tiene un problema, es decir, muchas de las cosas que hemos oído es que dices, es el discurso de Vox. Bueno, es el discurso que hacía Manuel Fraga en muchas cosas, es el discurso de Aznar, es un discurso que lo hemos oído muchas veces, pero que Mariano Rajoy abandonó. Y además, no solo lo abandonó como teoría política, sino como práctica política hizo todo lo contrario. Y el problema que tiene Pablo Casado es conseguir que los ciudadanos recuperen la credibilidad en él, que no va a hacer lo que ha hecho el Partido Popular en estos últimos años, que ha dilapidado la mejor mayoría absoluta que ha habido, se le dio un mandato de transformación del país y no lo ha hecho. Y lo malo, o lo que él tiene que evitar, es que el cabreo que tienen los ciudadanos contra el Partido Popular por eso, el abandono y el desapego al partido por culpa de Mariano Rajoy, lo sufra Pablo Casado. Es una tarea difícil. Yo primero le agradezco a Pablo Casado que me invitara a la convención y asistí. Y me pareció un ejercicio muy interesante estar presente en la convención. Le digo que le doy las gracias a Pablo Casado personalmente por el detalle de haberme invitado. Me pareció, visto lo que vi ayer en IFEMA, en el pabellón número 1 de IFEMA, me pareció un milagro que Pablo Casado haya ganado las elecciones dentro de su partido y sea el presidente del partido. Porque lo que allí se respiraba, lo que decía el aullido del animal, era Rajoy, Rajoy, Rajoy. Es decir, cada vez que se pronunciaban los nombres del propio Casado, de Aznar o de Rajoy, la diferencia de aplausos entre unos líderes y otros era 3-1 a favor de Mariano Rajoy. Román no me quitará la razón. No. Era verdaderamente llamativo. Lo que significa que hay una enorme distancia entre los que allí estaban, los afiliados totales del Partido Popular que optaron por Casado, y los votantes que optaron por dejar de apoyar al Partido Popular de forma casi masiva. Es decir, que lo primero que tendrán que recomponer Pablo Casado es la cercanía de ese partido a su base social, a su base electoral y a sus afiliados. Es decir, que allí lo que estaba era la cúpula, y la cúpula pertenece, por así decir, al viejo régimen. Claro. Y las bases, lo que han visto es lo contenta que está la cúpula de conocerse a sí misma. Eso es exactamente así, por lo menos eso es lo que yo vi ayer. Pero yo no te quito la razón, pero el discurso de Pablo, que fue de 1 hora y con mucho contenido y con muchos titulares, no casaban nada con la praxis de esa cúpula que tiene ese nuevo presidente. Y que sin embargo la aplaudía igual. Y la aplaudían, sí, vamos. es un poco Casado se encuentra, desde mi punto de vista, con 2 retos. El primero, recomponer reencontrarse con su propio electorado y con la base social que le ha respaldado siempre al Partido Popular. Y la segunda es luchar contra unas encuestas que le dan no a la baja, que le dan en caída, en picado. Y eso es complicadísimo. Eso es lo que yo encontré ayer. Lo que más me gustó de la convención, lo que más me gustó es la propuesta nítida de devolver espacios de libertad a la sociedad. Eso es lo que más me gustó, porque esa es exactamente la apuesta que tiene esta casa, que hemos defendido y hemos venido defendiendo siempre. Devolver espacios de libertad a las personas frente
a ese todopoderoso Estado que pretende al final anular hasta el más mínimo resquicio de autonomía en los ciudadanos, en las familias, en las personas, en los padres. Fernando Paz y Juan Arza. Sí, pero esos espacios, el problema de Casado es que es la credibilidad y el partido que tiene, ¿no? Y esos espacios de libertad que pretende devolver ya de entrada no parece que lo vaya a hacer en Andalucía, y en otras autonomías donde gobierna no ha ido precisamente por ese camino, sino todo lo contrario. Entonces, sobre la ausencia de credibilidad en general del Partido Popular, me parece que Casado, de verdad, por contraposición con su partido, no va a aportar gran cosa. Yo he seguido la convención por el canal 24 Horas, y a mí la impresión que me ha dado es que hay algo que yo denominaría incluso obsesión con Vox. O sea, eran referencias continuas a Vox, a los planteamientos de Vox, permanentemente, creyendo además, y lo cual es muy revelador del talante y de la percepción que tienen los miembros de la cúpula del Partido Popular, que la gente que se ha ido a Vox lo que busca es al verdadero PP. O sea, que no se están enterando de nada, sencillamente de nada. Porque la gente no está buscando ni muchísimo menos eso. Y me temo que es difícil que se den cuenta. Bueno, como decía aquel, cuando el enemigo se huye, se está equivocando, no lo distraigas, ¿no? El PP ha tenido siempre una especie de creencias un tanto peculiares, ¿no? Una, por ejemplo, que nos ha vendido durante mucho tiempo, es que ellos hacían las cosas muy bien, pero que tenían el problema de comunicar. Y no es verdad, porque de hecho han comunicado muy bien que tenían ese problema de comunicar y a todos se nos ha quedado. Luego, ahí no estaba verdaderamente el problema. Casado tiene problemas muy serios. Casado le desdice Feijóo. A Casado lo que no puede hacer es, y lo está intentando, es proponer, por ejemplo, a Mayor Oreja como alcalde de Madrid, que se lo ha rechazado, y cuando tiene número 3 a Maroto. Es que no se puede. Casado no puede tener a Borja Samper por un lado y tener a María San Gil como quiere también por otra parte. Es que es imposible, es que es una cosa que no cuadra. Cuando habla de recuperar el auténtico Partido Popular, no necesita recuperar nada, es que eso es el Partido Popular. Es que ayer efectivamente, y se vio perfectamente la convención, por lo menos en televisión, y en fin... Fernando, perdóname que te interrumpa, pero ¿Aznar fue capaz de tener el mismo equipo a Celia Villalobos y a Luis Peral o a Lourdes Méndez Monasterio? Fue capaz de hacer Julio, eso. Y con esos equipos amplios... fueron capaces, eso sí, con unas políticas muy diferentes a las que ha hecho Rajoy, pero fueron capaces de tener mayorías absolutas. ¿Pero a qué dio lugar eso? Estamos hablando de José María Aznar, que es el presidente que ha tenido más corrupción, sin duda ninguna, por una parte, junto a Felipe González, pero entiendas, estamos hablando en España la corrupción no puntúa, Fernando. Popular, por un lado, estamos hablando de eso, y segundo, es que en gran medida ha engendrado todo el problema de la nación que tenemos hoy con sus cesiones casi infinitas al nacionalismo catalán. Pero no olvides, Fernando, y a ese señor se le ha dado una tribuna, Julio, se le ha dado una tribuna para que pontifique desde allí. Y a Mariano Rajoy, que es el causante de esta situación, y no te digo ya desde el punto de vista del Partido Popular, que efectivamente cabe hacerle la imputación de que lo ha dividido, por decirlo así, en tres, no al Partido Popular, sino al espacio de la derecha social. Era un hombre jaleado y ovacionado por todos aquellos que le deben el puesto, por supuesto, que estaban en la convención. Nada de lo que has dicho, pero te haré solo un matiz. No será nada bueno que el Partido Popular se hunda. Tampoco para el proyecto de que la derecha gobierne este país. Juan Rosa. Sí. Yo creo que hay que hablar, hemos mezclado quizás aquí diferentes planos, el del Partido Popular, su dirección, Pablo Casado, digamos, individualmente. Me permitiréis que vaya por partes, ¿no? En cuanto al Partido Popular, el Partido Popular ha sido capaz como organización de organizar unas primarias a las que se han presentado 3 candidaturas diferentes, enfrentadas en muchos aspectos, y sobrevivir unido a esas primarias. Me gustará ver más adelante a algunos partidos, llamémosle de la nueva política, enfrentarse a una situación parecida a la que ha podido superar el Partido Popular con bastante solvencia, sin romperse y sin fragmentarse en 1000 pedazos. Porque claro, mantener una organización de este tipo no es nada fácil, no es nada fácil. Segundo, el Partido Popular también como organización acaba de organizar una convención en la que ha hecho algo que no ha hecho ningún otro partido político en este país, que es llevar gente a que te critiquen a la cara. Y no a uno, a dos. Ha llevado a varias personas que han criticado abiertamente, sin ningún tipo de cortapisa, la política económica, la política lingüística, los valores, etcétera, todo lo que ha venido haciendo el Partido Popular mal y que coincidimos en que ha hecho mal en los últimos años. Entonces, a mí me gustará ver
en el futuro si otros partidos políticos son capaces de hacer eso. De invitar a un Vargas Llosa, de invitar a un Rodríguez Brown, de invitar incluso a un Jaume Vives, que se atreve, a mi juicio, con bastante mal gusto, a decir... Muy mala educación, por cierto. Y con un poco de mala educación. Entonces, después sobre la presencia de los líderes políticos, que si Rajoy, que si Aznar, que si patatín, que patatam. Vamos a ver, si no hubiera ido Rajoy, estaríamos hablando de, claro, madre mía, cisma total, están a matar, no sé qué. Va Rajoy y 3/4, entonces tenemos que hablar de que la tutela, de que no lo dejan gobernar, de que hay una parte del partido que sigue ahí, que no va a permitir que Casado haga su programa, bla, bla, bla. A ver, Pablo Casado es una persona que no tiene ni siquiera 40 años, ha ganado unas primarias en un partido complicadísimo, en una situación complejísima. La más difícil que se puede hacer. Y además le han puesto a los mandos de un avión que caía en Barrena, porque el Partido Popular estaba cayendo en Barrena. Pedirle que un partido que estaba cayendo en Barrena, que se ahogaba en la corrupción, al cabo de pocos días comience a repuntar y ascienda, digamos, a gran velocidad, yo creo que es irreal y que solo se lo pueden pedir a aquellos que desean su fracaso. Él ahora se enfrenta a unos retos que nadie se había enfrentado antes, como es el crecimiento de un partido que le disputa un segmento importante del electorado a su derecha. Tiene una tarea complicadísima, pero también creo que es una persona a la que nadie le da órdenes, ¿eh? Y los nombramientos que ha hecho, tanto de su círculo de confianza como su secretario general, que es una persona de una pieza, como todas las decisiones que ha tomado en términos personales, todas las ha tomado con mucha autonomía y sin ningún tipo de tutelas por parte de nadie. Entonces, yo creo que, en definitiva, que es muy fácil, pues criticar y en fin, y verlo todo mal, etcétera. Pero ahora, por ejemplo, una cosa que se ha conseguido es que no se hable más de corrupción, y se comienza a hablar de programa, se comienza a hablar de propuestas. Bueno, veremos qué resultado da esto al cabo de un tiempo. Rosa Cuervas, ¿compartes el análisis de Juan? Comparto una parte. Creo que es cierto que hay que subrayar, y comparto otra que ha dicho Julio. Una, que el Partido Popular, creo que no sería bueno para España que el Partido Popular se hundiera o desapareciera. Y comparto que es de alguna manera un gesto de valentía llevar a gente que sabes que no te va a bailar el agua, pero toda esa capacidad de crítica que tuvo a lo mejor en el elenco de invitados no la tuvo en sus líderes, que son los primeros que deberían haber ejercido la autocrítica, y brilló por su ausencia. Yo creo que la presencia de Mariano Rajoy creo que se justifica sobre todo como gesto humano, de generosidad desde el punto de vista humano. Y es verdad que si Mariano Rajoy no hubiera estado, seguramente todos estaríamos comentando el durísimo trato que ha tenido el Partido Popular de Pablo Casado con Mariano Rajoy. Pero políticamente... Políticamente creo que la presencia de Mariano Rajoy hiere de muerte a este Congreso. ¿Por qué? Porque es imposible hablar de un Partido Popular unido, de un único Partido Popular, con la presencia de Mariano Rajoy, que ha significado toda la traición del Partido Popular a sus votantes. En ese Congreso, y lo acaba de explicar Julio, que estuvo allí, en el estrado se decía una cosa y la gente al que más aplaudiera era a Mariano Rajoy. El Partido Popular sigue teniendo el error gravísimo que no le va a permitir avanzar, que es que hay dos partidos populares. Hay el Partido Popular de los que quieren que el PP sea el de antes, y existe y sigue existiendo el Partido Popular de Mariano Rajoy. Yo lo que quiero es que nos vayamos a la publicidad ya, porque se nos pasa la hora. Bueno, ahora ellos que sigan hablando mientras la publi. Volvemos de inmediato, que vamos a hablar de los taxis. No me voy a quejar de cómo me habéis dejado poco. No te quejarás, actualmente de la Campa, donde dice que el IFEMA está bloqueado. ¿Por qué manipuláis? No hablamos.
Voy a hacer una especie de tomas falsas con todo lo que pasa aquí en la Publi para que usted vea lo interesante que se pone el debate cuando usted se va, y es una cosa que me parece una falta de respeto absoluta. Pero, a ver, rápido. ¿Por qué? Porque claro, aquí nos puede la educación y ahora Esparza nos ha dado permiso para interrumpir. Así que yo, antes de que alguien me interrumpa, decir que creo que el Partido Popular se empeñó tanto en quedar por encima de Vox o parecer un partido político mejor que Vox, que perdió la oportunidad de reivindicarse como un partido político independiente con sus propias ideas, que no necesita mirarse en el espejo de Vox para seguir recuperar los votantes. Fernando, 30 segundos. Vamos a ver. El problema de Pablo Casado es un problema de credibilidad. De credibilidad de él y el partido. Esa es la cuestión. Es que ese partido que pretende haber, no te digo refundado, pero del que pretende dar una imagen distinta, recuperando las esencias, no se acompasa en nada con la imagen de la aparición de Rajoy y que se caiga y se venga abajo el auditorio. Esa es la cuestión. No contribuye a la credibilidad del proyecto de Casado. Es lo que digo, no que tenga que ir Rajoy o no. A mí que haga lo que quiera, como si se va a comprar Peras Conferencia. Es que me da lo mismo. Peras Conferencia, lo que te digo es que no abunda en su credibilidad. Las personas que están allí, que están todas puestas por Rajoy, porque a Alberto Núñez Feijóo, que es presidente de la Comunidad de Galicia, pues seguirá siendo hasta que lo dirijan los Ciudadanos de Nuevo No o cambie el Partido Popular de candidato. Lo mismo con Alfonso Alonso en el País Vasco, que ha puesto a Borja Semper de candidato. Y así con tanta gente. En el discurso del ideario yo no quiero caer en el adanismo, porque lo que se oyó ayer en la hora del discurso de Pablo Casado, es que miran en Vox, es que esas eran las raíces del Partido Popular que las abandonó Mariano Rajoy, porque Santi Abascal y la gente de Vox estaban en el Partido Popular del discurso que ayer dijo Pablo Casado, con lo cual no es de Vox, ahora sí, pero era un partido y era un montón de gente que estaba allí, que estaba con Manuel Fraga y con esas ideas. Entonces, es que esto lo ha inventado Vox, no señor, Vox es una extinción del Partido Popular. 30 segundos, Julio, 30 segundos. Pero ya no es eso. No, pero es. Ahora, ¿qué pasa? ¿Que las ideas de la derecha son las de Vox o qué? Ya no es eso. No, yo, si me permitís, pero 30 simplemente decir, creo que deberíamos pensar todos en términos de construir organizaciones políticas que permitan que haya algún tipo de crítica interna mientras están vivos los líderes. Es decir, yo no puedo comprender que el Partido Popular durante esos 8 años no tuviera en un comité ejecutivo, en una junta directiva, a alguien que levantara la voz y dijera no matemos a Rita Barberá. Pero si los metían en la cárcel o los mataban, Julio. Bueno, Román, pero eso es lo que estoy diciendo. Es normal que construyamos organizaciones políticas donde la gente, los seres humanos, debamos dejar de ser racionales. No, estoy de acuerdo. Entonces, vamos a ver si organizamos eso un poco mejor. Es normal, Ángel de Amor, que en esta apartada orilla se mantenga un follón como el del taxi y el de las VTC, sin que los políticos que se suponen que organizan el asunto metan mano. ¿Aquí qué está pasando? Hoy ha sido jornada... Muchísimas gracias por dejarme cambiar de tema. Hoy ha sido jornada enormemente tensa, agresiones incluidas en Madrid y en Barcelona. Tensa, pero de lo más tenso. Y nosotros, con Juanma Pérez Noya, hemos salido a la calle, cámara en mano, a ver qué estaba pasando. Vamos a verlo. El sector del taxi y el de las VTCs siguen en pie de guerra, pese a que el pasado mes de julio el Gobierno aprobó un decreto ley para traspasar la regulación a las comunidades autónomas. Los taxistas dicen que pasan los meses y nadie da solución a sus reivindicaciones. Nosotros nos vamos al meollo del asunto para hablar con un conductor de Cabify por un lado y también con esos taxistas que ya están movilizándose en el centro de Madrid. Quedamos primero con Emiro, conductor de VTC, que denuncia haber recibido varios huevazos a lo largo de la jornada. Tenía 2 huevos el coche que se notan un poco las aplicaduras, lo tuve que ya llevar al autolavado a presión para poderlo quitar y está en condiciones ya de trabajo. Es un poco incómodo, desagradable y muy tenso estar trabajando, estar pendiente de poner los seguros, de que si viene un grupo a increparte. Nos subimos a su coche y nos dirigimos hacia Atocha, donde se manifiesta el sector del taxi. Por el camino asegura que teme lo que pueda pasar. Todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero respetando los derechos de cada uno, ¿sabes? Ya cuando tú te vas con la violencia, yo creo que pierdes todas las formas. Emiro cree que las reclamaciones de los taxistas son excesivas. Les acusa de haber especulado con sus licencias y atentar contra el libre mercado. Además, explica por qué los clientes cada vez recurren menos a ellos.
que dan un poco más vuelta, que no tienen el taxi en condiciones, que la misma higiene de los conductores no la adecuada, de que imponen la música que ellos quieren y el volumen que ellos quieren. Estamos ya en la estación de Atocha, pero Emiro, el conductor que nos ha traído hasta aquí, se ha quedado a una distancia prudencial. Tienen miedo a las represalias del otro sector implicado en este conflicto, el del taxi. Nos hemos venido hasta aquí, hasta el centro de Madrid, para conocer su visión de los hechos. Y nada más llegar, la primera sorpresa. Albert Rivera salía de la estación y así fue recibido. ¡Hijo de puta calle! Que no es una batalla entre conductores de un tipo de transporte u otro, es una batalla de libertad de usuarios y de regulación. Y bueno, con la calma lo que vamos a hacer es regularnos si nos dejan, pero yo creo que imponiendo y con estos modos la sociedad le está dando la espalda a aquellos que intentan imponer un modelo, y por lo tanto me da pena porque conozco muchos taxistas que son gente pacífica, que están currando, que están trabajando, intentando levantar el país y currando y pagando impuestos, y tienen derecho a que les defiendan, pero que les defiendan mejor que no insulten. Sin embargo, Rivera no fue el único increpado, así fueron las hostilidades contra nosotros mismos. No abramos, no abramos, no abramos, no abramos. Finalmente los ánimos apaciguan y varios taxistas nos explican sus motivaciones. Estamos en la lucha de defender a todos los españoles, no solo de Uber y de Cabify. Te hablo de cómo están destrozando las ciudades con el B&B, te hablo del Globo, te hablo del Deliveroo, que tienen esclavitud, que ves a las chavales a las 5 de la mañana con las bicis lloviendo, jugándose la vida para ganar un euro. Vale, de verdad, mil disculpas a todos los usuarios, pero de verdad estos son fondos buitre que vienen a reventar el mercado y a poner sus precios, ni más ni menos, ¿vale? Los taxistas reclaman que circule una VTC por cada 30 taxis, que los clientes estén obligados a reservarlas con horas de antelación y que tras cada servicio vuelvan a la central. Además, denuncian que a ellos también les agreden. Las agresiones con palos que nos dan, porque muchos de estos conductores que llevan las VTCs son exporteros de discoteca. Y atentos porque lo tienen claro, o la Comunidad de Madrid les concede sus reivindicaciones o seguirán el ejemplo de los chalecos amarillos en Francia. En el caso de que no haya las modificaciones que ustedes solicitan, ¿van a continuar con sus protestas? Por supuesto, y las vamos a radicalizar. Y la vamos a radicalizar porque no somos gente violenta, pero están jugando con el pan de nuestros hijos. Si esto no se soluciona, desde luego nosotros no vamos a trabajar, pero no va a trabajar nadie más. ¿Me entiendes? Están avisados, el conflicto entre el taxi y las VTC está al borde del colapso. Ahora venga. Todo lo que han dicho ustedes mientras se emitía, no, bueno, sin ningún problema. Yo lo primero que digo es que Albert Rivera es la primera vez que da una entrevista a esta casa en los últimos 4 años. 3 años. Porque la última vez una relación abierta, efectivamente. Aunque haya sido por casualidad. Vamos a ver, hay una cosa, yo creo que los taxistas en las formas están perdiendo las razones que pudieran tener. En el discurso están yendo contra el futuro y el progreso. No solo le ha afectado a los taxis, le ha afectado a la industria de la música, le ha afectado a un montón de industrias la tecnología, porque las VTC son producto de la tecnología y de la modernidad. Esto de decir si yo no trabajo aquí no trabaja nadie, eso es de un violento, un totalitario, un radicalismo que les quita toda la razón. No, yo creo que se están equivocando en los modos, indudablemente, y ellos son los primeros que deberían controlar a la gente que les está haciendo más daño, que son los sectores más radicales, que tienen razones para la protesta, pero no de ese modo. Yo creo que hay una serie de acuerdos a los que se llegó. Es verdad que no se están cumpliendo. Acuerdos como el 1.30, prácticamente en ningún sitio funciona eso. Estará bien o mal, pero son los acuerdos a los que se llegó y las administraciones no han hecho que se cumplan por un lado, y por otro lado a mí todo lo que sea precarización, yo no puedo estar a favor. Aquí hay un problema de una gente que está haciendo una competencia desleal, y si quieren competir con el taxi, que se metan en el sector del taxi, pero desde luego desde fuera no, ganando la mitad de sueldo que está ganando un taxista. Entiendo que defiendan su futuro y el de sus hijos. Y los multipropiedad de taxis, que hay auténticos industriales del taxi con licencias. Es verdad. Que tienen la misma precariedad sus conductores. Es verdad. No, es lo que yo quería mencionar. Es que yo vine a hacer a este sector con una gente que empeñaba lo que tenía, pedía un crédito, conseguía un coche y se ponía a trabajar, es decir, era un autónomo en todo. Y ahora es que resulta que hay tipos que tienen 500 licencias. Bien. Oye, y se quejan del VTC. Pero no es lo común, no es lo normal. Fernando, en Barcelona, Cabify y Uber, la mayor parte tienen 500 en Cabify. Sí, claro. Bien, perdón.
No, y es en que los tienen taxis 300, 400, 500 licencias. No, ahí estoy de es un acuerdo. disparate. Esto funcionaba si había un señor que se convertía en un pequeño empresario y se ganaba la vida y arriesgaba. Ahora resulta que no, que el valor añadido de todo eso se lo está llevando el capitalismo. Pero la salida no puede ser la precarización. Sobre todo que la legitimidad que tienen las protestas del sector del taxi las tienen que dirigir hacia las administraciones, hacia los ayuntamientos, hacia el gobierno central o hacia el autonómico, a quien ha permitido que se especule con las licencias, tanto con la de taxi como con la de VTC. Claro. Pero criticar, porque Fernando, yo estoy de acuerdo contigo en que fomentar un modelo de negocio que fomenta, valga la repetición, la precarización del empleo, que fomenta que haya un señor que trabaje 12 horas al día, 6 días por semana, y si tiene un accidente se lo tenga que descontar de su sueldo para hacerle frente, que eso es la situación de muchos conductores de VTC. Es una vergüenza, pero los taxistas no protestan por eso, los taxistas protestan porque ven peligrar su chiringuito, por el que muchas veces, su monopolio, retiro lo de chiringuito, por el que muchas veces han pagado unas licencias que son descomunales y especulativas, cuando esas no valían eso. ¿Y por qué la administración no dice la licencia es nominativa y cuando usted se jubile la devuelve y otro señor la compra a un precio razonable? Arréglese eso, pero es que eso no les interesa. ¿Dónde estamos al final? Es que eso no les interesa. Estamos en que, como decían los distributistas, el capitalismo es bueno si todos pueden ser capitalistas. Claro. Pero esos son unos pocos, entonces la cosa no funciona. Hemos de marcharnos. Y les he cortado la palabra no porque estaba encantado escuchándoles, sino porque tengo que contarles dos cosas importantes antes de irnos, que son las cosas del Club de Amigos de Intereconomía. Porque el miércoles 20 de febrero, a las 5:30, tenemos la charla de Edgar Martín sobre la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvořák, que usted seguramente habrá escuchado 1000 veces. Es interesantísimo. Y después tendremos el jueves 24 de enero a las 6 horas una charla de Rosa María García Martín sobre Klimt, el gran artista. Para ambas dos tiene usted que llamar al Club de Amigos, hay que apuntarse 916162464. Música, arte y bueno, no estaba a hacer una noche como esta. Señores, muchísimas gracias, don Juan Arza, don Román Cendoya, doña Rosa Cuervas Mons, don Fernando Paz, don Julio Ariza, y a ustedes, que hasta mañana, que aquí habrá más, a ver si se animan un poquito antes. Gracias, buenas noches.